¡Ay, no! Señora, parece que se va a dormir. ¡Ay, señora, no! No es lo correcto. ¿Qué temes? ¿No hay nadie más? Temo ofender a la diosa de la fortuna. Trae mala suerte. La diosa de la fortuna no se ofenderá. Señora, al menos es su primera boda. Resista un poco más, ¿sí? Se lo ruego. Bueno, te haré caso esta vez. Señor Torres, llegó el señor Torres. Rápido, tómalo. Que el novio recite un poema. De seda como la luna, perlas en la cortina. Al bajar el abanico, nuestros corazones se unen. Si la novia está satisfecha, baje el abanico y revele su rostro. ¡Qué belleza tan deslumbrante! Hace que las velas rojas se apaguen al instante. ¡Qué belleza, señora! Nos honra con su presencia. ¿Soy fea? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no te atreves a mirarme? No eres fea. ¿Solo no fea? Dicen que la hija legítima Ramírez es virtuosa, tranquila y tímida. ¿A esto lo llamas tímida? Tu belleza es como la flor de durazno, radiante y hermosa. Un hombre de 28 años y divorciado. ¿Por qué te haces el inocente? Entren al lecho de bodas y envejezcan juntos. Ramírez, ya que te casaste conmigo, desde hoy, Primero, tengo un nombre, Marqués. Llámeme por mi nombre. Segundo, no me gusta hablar mirando hacia arriba. Podría no oír bien. Marqués, ya puede darme su sermón. la razón de nuestro matrimonio, deberías saberla. Sé. La princesa Lucía, la favorita de su majestad, ama al marqués Fernando Torres. Solo se casará con él. Padre, permíteme casarme con él. He amado al marqués por mucho tiempo. Quiero casarme con él. Don Fernando, ¿qué opinas? Si la princesa insiste, su majestad sospechará que busco el poder militar por matrimonio. Su majestad, la princesa es noble. No me atrevo a desearla. Mi corazón ya es de otra. Solo deseo casarme con Isabel Ramírez de Santa Clara. Bien, lo apruebo. Firmaré el decreto para que te cases con Isabel. Así, la familia de Santa Clara, los Ramírez, alejados de la corte, fue la elección del señor Torres. Ya que te casaste conmigo, eres mi esposa. La señora del palacio del marqués. Cumpliré con mi deber de esposo. Te protegeré y te daré honor. Y tú solo haz tu deber. No te hagas ilusiones. Entendido. Ya es tarde. Debemos descansar. Hueles a alcohol. No me gusta. Iré a bañar. ¡Qué falta de decoro! ¿Aprendiste
No sé. ¿No está el marqués? No sé complacer a un hombre. ¿Acaso tú no sabes complacer a una mujer? Sirvientes, Marqués, trae agua. Voy a lavarme. ¿despierto a la señora? No, déjala dormir. Sí. Marqués. Isabel, despierta. Hoy le servimos té a mi madre. Levántate ya. Isabel, si no te levantas, no te acompañaré. ¿Olvidaste la primera condición? Calma, Marqués. Cuando mi señora desee, se despertará sola. ¿Qué acaba de decir? Mi señora dijo que no olvide la primera condición que aceptó. Por orden de su majestad, vine a Santa Clara a pedir la mano de la señorita Isabel Ramírez. Espero, Marqués, que acepte mis 3 condiciones. Primera, que me deje despertar a mi hora. Segunda, que me deje salir libremente. Tercera, te concedo la administración del hogar. Acepto. La primera, que tras casarnos pueda despertar a su hora. ¿Tu señora hasta qué hora suele dormir? Normalmente se levanta a las 9. ¿A qué hora? A las 9:45. Desde que empecé a estudiar a los 3, me levanto a las 5 de la mañana. Ya han pasado 25 años, y ella se levanta a las 9:45. Es una completa pérdida de tiempo. Si es así, ¿nadie le dice nada? Marqués, no lo sabe. Mi señora duerme mucho desde niña. Si no duerme lo suficiente, estará cansada todo el día. Desde que falleció la señora, don Manuel la consiente y no exige que la salude. Da igual. Solo es una joven de 18 años. Que duerma mucho no es gran cosa. Al final, solo esperaré a que despierte. Manda a alguien a avisar a doña Carmen. Dile que esta mañana me resfrié. Y que llevaré a la nueva esposa a mediodía. Sí. Rosa, ¿qué hora es? Es mediodía. ¡Qué tarde! Con razón tengo hambre. Isabel, Sí. ¿sabes que hoy debemos saludar a mi madre? Lo sé. Pero si no me hubieras agotado anoche, ¿cómo habría dormido hasta esta hora? ¡Qué atrevida! ¿Lo de la cama? ¿Cómo lo dices en voz alta? Ya lo hicimos. ¿Por qué no puedo hablar? Marqués, dime, ¿no tengo razón? Hipócrita. Señora, qué hermosa. Me encanta verla así. Señora, hoy, ¿cuál quiere usar? Esposo, ¿qué color te parece mejor? ¿Qué es esto? Bálsamo labial. El tubo es fácil de llevar. El jade es frío y evita que se derrita. Y el diseño exterior es para que se vea bien. ¿Cuál es la diferencia? La del medio. Rojo carmín. Me queda bien.
¿Para qué es esto? Es el bálsamo que el marqués eligió. Marqués, ¿no hueles nada? No. Aburrido. Vamos, a saludar a tu madre con té. ¿No es hora de la siesta, señora? El marqués y la señora nueva llegaron. No se vieron por toda la mañana y vienen justo cuando voy a dormir. La nueva esposa debe saludar a los mayores el primer día. Ya. Llama a las esposas del segundo y tercer hijo, y a María, que vengan todas. Sí. Saludos, madre. Saludos, madre. Soy Isabel. Escuché que te resfriaste ayer. ¿Estás mejor hoy? Gracias por preocuparte. Me acabo de recuperar y traje a Isabel para servirte té y saludarte. No quería tardar. Saludos, madre. Soy Isabel. Por favor, tome. Me interrumpiste la siesta. Debo castigarte. Eres Isabel, ¿no? Eres muy linda. Pero como esposa, necesitas moral. Ser virtuosa. Ser dulce y administrar el hogar. Y educar a los hijos. ¿Dónde aprendiste las reglas? ¿Ya no aguantas ni un rato? Es la primera vez que me arrodillo tanto. Perdón, madre. Mi madre murió muy joven y no pudo enseñarme las reglas. Tú, madre. Isabel es mi esposa legítima. Ya, levántate. Ya sé, los Ramírez son de clase baja y no siguen reglas. Pero al casarte con los Torres, no puedes ser tan descortés. Debes saludar mañana y noche, servir a los mayores y educar a los hijos. ¿Puedes hacerlo? No puedo. Repite eso. Madre, saludar mañana y noche no puedo hacerlo. Pero las demás pueden. ¿Por qué tú no puedes? Porque... Isabel tiene somnolencia crónica desde niña. ¿Somnolencia crónica? ¿Cómo es que yo no sabía que tengo somnolencia crónica? El marqués tiene razón. Desde niña sufro de somnolencia crónica. Si no duermo lo suficiente, no puedo despertar. Debo dormir hasta mediodía. Y debo dormir 12 horas para poder despertar. Así que, madre, lo de saludarla a las 7 de la mañana, temo que no podré. No. ¿Qué pasa si no duerme? Si no duermo lo suficiente, temo que afectará a los herederos. Exacto. Madre, si no duermo lo suficiente, estaré de mal humor, y ese mal humor causará estrés. Con el tiempo, dañará mis órganos internos. Y no podré embarazarme. Pero mi enfermedad no es grave, ni leve. Con dormir lo suficiente y no forzarme a levantarme, me pondré bien. ¡Absurdo! Nunca había escuchado eso. ¿Acaso me estás engañando? El mundo es grande, hay de todo. Madre, ¿no lo acaba de escuchar? Está bien, déjalo. Por los herederos. Así que hay tal enfermedad. ¿Acaso yo también tengo somnolencia crónica? También me da sueño a diario. Señora, la segunda y la tercera señora ya llegaron. Carlos, ve a tus asuntos. Nos quedaremos aquí.
Tenemos que hablar. Madre. Seguro que es la nueva cuñada. Se ve tan joven, me da pena llamarla cuñada. Soy Verónica Torres. Cuñada, llámeme Verónica. Soy Isabel Ramírez. Llámeme así. ¡Qué mujer seductora! Seductora. Mejor que tu cara de pan. O de tortilla. Si le echas un poco de sésamo, sería una tortilla de sésamo. Tú, ¿cómo juzgas por la apariencia? ¿Juzgar por la apariencia? ¿No eres tú? Al ver que soy linda, te llenas de envidia y me llamas seductora. ¿No eres solo un poco más linda? Con ojos más grandes. Piel más blanca. ¿Y cintura más delgada? No tienes de qué presumir. Gracias por el cumplido. Tú también eres muy linda. Madre, ya te serví el té. Ahora todos los Torres están enojados conmigo. No quiero molestar más aquí. Me retiro a mi cuarto. Mamá, mírala. Mamá, yo también me retiro. Señorita, al fin regresaste. Escuché que hubo una discusión. Nadie te molestó, ¿verdad? Crecí comiendo comida, no soportando abusos. ¿Cómo podrían molestarme? Cuando tenía 8 años, mi madre murió. La concubina de mi padre me maltrataba en secreto. ¿Quieres comer? Si quieres, arrodíllate y ruega. Si no, te haré mendigar en la calle. No fui a quejarme con mi padre. Me senté en la calle a dar lástima. ¿No es la hija de los Ramírez? ¿Qué te ha pasado? Mi madre murió. La concubina de mi padre no me da de comer ni de vestir. Me hace mendigar. ¡Qué pobre niña! ¡Maldita! ¡Tratar así a la hija legítima! Creo que don Manuel ya no quiere su cargo. Ahora todo el pueblo lo sabe. Dicen que maltrato a mi hija. Pero yo no hice nada. Lárgate de la casa Ramírez. No vuelvas a aparecer ante mí. No. Y desde entonces, nadie más se atrevió a molestarme. Menos mal, señorita. Eres increíble. Claro. Vamos. Cuñada. Perdón, no pude intervenir. No pude ayudarte. Beatriz y María siempre son así. Ya lo verás. No te enojes con ellas. Piensas de más. No me enojaría por ellas. Y mucho menos dejaría que me arruinen el humor. Menos mal. En realidad no son malas personas. Tampoco te atacan a propósito. Entonces, Verónica, ¿sabes por qué me tratan así? Mi madre y la cuñada menor son rojas. La primera esposa de mi hermano murió hace años. Desde que ella murió, mi madre quería que mi hermano se casara con su sobrina. María y la cuñada menor son primas de esa señorita Rojas, son cercanas. Ah, así que ocupé el lugar de su prima. Gracias, Verónica. ¿Cuántos meses de embarazo tienes? 5 meses. Ojalá sea un niño. Ya tuve 2 niñas. Ojalá este sea un niño. Así no tendré que tener más. Entonces te deseo un niño. Gracias, cuñada. Ya quería preguntarte. Tu piel es de envidiar. ¿Cómo la cuidas? Solo como, bebo y duermo bien. Poco estrés. Ponerme primero. Así la piel mejora sola. Ya me voy. Prioriza al bebé en tu vientre, ya lo he escuchado mucho. Pero es la primera vez que me dicen que me ponga primero. ¿Me esperabas aquí a propósito? No, solo paseaba sin nada que hacer. ¿Alguien te molestó hace un momento? No.
Vamos, te llevo de vuelta. Entonces busca un atajo. Estoy cansada. Sí, hay uno. Pero el suelo está un poco resbaladizo. Entonces solo toma mi mano y vamos. Qué locura. En plena luz del día. Si no quieres, no importa. Brosa, vámonos. Está bien. Ya que recién nos casamos, te haré caso esta vez. Oh. Mamá, la esposa mayor actúa así. ¿Y no harás nada? Así es, mamá. ¿Acaso parece una esposa digna? Es su primer día aquí. Y ya es tan insolente. ¿Qué será de ella luego? Basta. Le pondré las reglas en claro. La próxima ya verán. Vamos. Señora, cálmese. ¿De verdad le hará caso a la esposa mayor? Lo dije para que la tercera nuera y María lo escucharan. ¿Acaso soy una suegra cruel? ¿Por qué me enojaría con una niñita? La esposa mayor es muy joven. Aún hay mucho tiempo. Sobre las reglas se las enseñará con el tiempo. No, solo quería darle unas reglas, pero al final ella sola dejó a todos callados. Pobre de mi Carlos. La anterior era una enferma, pero esta es diferente. ¿Qué enfermedad? Somnolencia crónica. ¡Ay, mi pobre hijo! Señora, cálmese. La esposa mayor tiene buen color y está muy sana. Solo duerme más que los demás. Mi Carlos prefiere a alguien tranquila y obediente. Y esta es muy caprichosa. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Uno activo, la otra tranquila. Él guapo, ella hermosa. Yo digo que hacen una linda pareja. ¿Qué boca tienes? Señora, piense de otra manera. La señora mayor es tan hermosa que sus hijos serán hermosos. Por su gran belleza, mis futuros nietos serán hermosos. Ya. No le haré caso. ¡Qué sueño! Me maquillé toda la tarde y no soy tan linda como Isabel. Tú misma dijiste que es hermosa. Con un poco de maquillaje se verá aún más hermosa. Por más que te maquilles, no servirá. ¿Qué boca tienes? Me da rabia ver esa jaula. Si dedicaras ese tiempo a estudiar, ya habrías pasado el examen. ¿Tendría que soportar a los demás? Pasar el examen no es tan fácil como dices. Ay, hombre, solo tienes 25. Hay gente que lo pasa a los 50. Aprende de su perseverancia. Si hablamos así, hay gente que muere a los 25. ¿Quieres que aprenda de eso? ¡Puaj, puaj, puaj! No digas eso. ¡Qué charlatán! No sé qué bien tienes entonces. ¿Acaso no fue mi poema romántico el que te cautivó? Hablando de ese poema, me da más rabia. Lo escribió otro por ti. Tranquila. Tranquila, esposa. Aunque yo no pase, nuestro hijo sí lo hará. Mi hijo es mejor que tú. Tranquila, no te enojes. ¿Así le gusta, señora? Más fuerte. Sí. Sí, así. Manténlo. Qué bien sabe disfrutar. Marqués. ¿Qué haces? La señora está dolorida. Le aplico ungüento. Retírate.
Sí. Mandaste a Rosa. ¿Quién me aplicará el ungüento? No te resfríes. Estos son de anoche. Perdón. Seré más cuidadoso. Anoche me faltaba práctica. No supe medir la fuerza. No volverá a pasar. Además, no soy un joven imprudente. Puedo controlarme. Mejor que así sea, Marqués. Me lastimaste. Tus manos son de cuchillo. No son cuchillos, son callos. ¿No eres un funcionario? ¿Por qué tienes tantos callos? Pero tienes manos muy grandes. Palmas anchas, dedos largos y nudillos definidos. Señora. ¿Ya terminaste? Oh, no. Creo que me pasé. No te limpiaste. No te acerques. Ya me bañé y me cambié antes de venir. No te hagas el santo. A propósito. ¿Tengo somnolencia crónica? ¿Cómo es que no lo sabía? Si no dijera eso, ¿cómo le explicaría a mi madre que todos los días duermes hasta las 9:45 de la mañana por pereza? ¡Qué pereza! ¿Acaso en tus días libres también te levantas tan temprano? Claro. El día se gana en la mañana. El tiempo es valioso, no debe desperdiciarse. El año se gana en la primavera. ¿Acaso cuando termine la primavera ya no hay que vivir? Además, al morir dormiremos para siempre. ¿Acaso en vida no vas a dormir? Desprecias la suerte y buscas sufrir. Absurdo. Dime. Hoy al servirle té a mi madre, ¿lo hiciste a propósito? Sí. Pero tranquilo. Aunque hoy no me hubieras sostenido, aunque el té se me hubiera derramado, no se habría derramado sobre tu madre. En el futuro, no vuelvas a hacerlo. Isabel es muy delicada. Si le cae té caliente, seguro se le pone rojo. Pero Isabel no es mala. No derramaría el té sobre mi madre. Entendido. Pero creo que fue la última vez que sirvo té. Si quiero mejorar, ya no habrá oportunidad. A menos que nos divorciemos y me vuelva a tasar. Tal vez tenga la oportunidad de servirle a mi suegra. ¿Divorcio? ¿Quieres divorciarte de mí? Apenas unos días. ¿Y ya quieres el divorcio? ¿Acaso quieres repudiarme? Carlos Torres, te lo advierto. Aunque seas el marqués y tengas mucho poder, yo, Isabel Ramírez, jamás aceptaré ser repudiada. Si no, aunque acabe todo, no te lo dejaré fácil. El matrimonio no es un juego.
Ya que somos esposos, deberíamos estar juntos para siempre. Nunca pensé en el divorcio, y mucho menos en repudiarte. ¿De verdad? Claro. Si no me crees, puedo jurarlo. ¿O acaso después de casarte conmigo, te arrepentiste? No es así. Pero tu familia parece arrepentirse. Tu madre quiere que te cases con su sobrina. Por eso tu hermana hoy me trató muy mal. Si supiera que los Torres me menospreciaban, no me habría casado. ¿No dijiste que nadie te molestaba? Mi madre es de los Rojas. Es natural que piense que en esta casa haya una señora Rojas. Pero eso es solo su deseo. No acepté. Y jamás pasará. Así que desde hoy no vuelvas a hablar de divorcio. Con el decreto, jamás iré en contra de su majestad. Arrepentirte no servirá. Ya. Y sobre María. Siempre está de bromas. Como su cuñada mayor, es normal que la corrijas. Entonces tranquilo. Mientras no las apoyes y seas justo, no volveré a hablar de divorcio. Menos mal. No me asusta el divorcio. Solo me da mucha lata. Tímido. No lo soy. No te rías. Solo te bromeaba. Te pusiste rojo. No te rías. Marqués. Trae agua caliente. Recuerda, no despiertes a la señora. Sí. ¿Acaso el marqués sonrió? Qué raro. ¡Ay! Pedro, ¿sabes qué significa ser reservado y coqueto? Al pie de la letra. Supongo que es ser reservado y coqueto. Es alguien serio por fuera y coqueto por dentro. Para Isabel, soy alguien que no es lo que parece. Pues... Parece que se enojó. En realidad, Marqués, usted es muy reservado y coqueto. Señorita, ¿despertó? Marqués. Isabel.
¡Qué temprano! ¿Quién le hizo enojar a nuestro marqués? Es joven. ¿Por qué le haría caso? Que piense que soy reservado. Yo, con tan solo despertar ya me haces la cara larga. ¿Acaso el castigo de anoche no fue suficiente? Perdón. No hace falta que te disculpes. Y sobre cuidarte la próxima vez, mejor escúpatelo tú mismo. Igual ya no te creo. El hombre más decente puede volverse una bestia. ¡Qué aterrador! Vengan. Marqués. Ve a mi almacén y trae la crema de jade para la señora. Sí. ¿Es la crema de jade para damas de alto rango del palacio? ¿La conoces? Claro. Pero, si me das toda la crema, ¿qué pasará con María? Estos días su cara está llena de granitos. Esa niña es gruñona y glotona. La crema solo alivia, no cura. Sería un desperdicio. Entonces, me lo quedaré. Pero si después María me busca problemas, no me culpes. Te lo di. Es tuyo. Acéptalo, tranquila. Entendí. Tengo unos días libres. ¿Quieres ir a algún lado esta tarde? Puedo acompañarte. Como esposo, debo acompañar a mi recién casada esposa. Bien. Señora, la señora envió a alguien. Dice que es urgente. ¿Qué urgencia tiene mi madre? Dice que doña Carmen vendrá pronto. Y que llevará a la señora a ver a alguien. Que se prepare rápido, para no llegar tarde. ¿Qué esperas? ¿A arreglarme? Sí. Hace poco le ofrecí acompañarla y no le interesó. ¿Por qué ahora está tan entusiasmada? Si voy ahora, tal vez llegue a tiempo para el show. Qué mala suerte. No podré acompañarlo esta tarde. No importa. Justo tengo unos documentos que revisar. Ya que no me necesita, tendré mi tranquilidad. De todos modos, siempre me gusta la paz. Marqués, le gusta la paz. Encontré un lugar para esta tarde. Es muy agradable. Puede leer en paz. Mi esposa quiere que la acompañe. No iré. Bien. Espera. ¿La señora de la que hablas es la segunda esposa de don Antonio Torres, doña Carmen? Sí, señora. Entonces, cuéntame un poco de su origen, para no ofenderla sin querer. La señora fue promovida de concubina. Le dio 2 hijos y una hija. Tras su muerte, la casa principal heredó el título y se separaron. La señora, claro, vive con su hijo en la casa secundaria. Gracias. Por aquí, señora. Madre, ¿solo vamos nosotras 3? La segunda está muy embarazada, así que no irá. María dice que su sarpullido no baja y que ya no saldrá. ¿Por qué me mira así, madre? María tiene un sarpullido y no es mi culpa. Si no hubieras dicho que su cara se veía como pan o como tortilla, ¿crees que se avergonzaría tanto? Entonces, según lo que dice, si me llamó mujer fatal, ¿no debería buscar una sábana blanca y ahorcarme en la puerta de los Torres?
¡Qué lengua tan afilada! Cuñada Beatriz, no te rías. Tu maquillaje no está bien aplicado. Y ese bálsamo labial no te queda bien. Parece una boca de sangre. ¿Tú? ¿Yo? Me llamo Beatriz, no Beatriz. Ya, no peleen. Basta. Compórtense al salir. Saludos, señora. Levántense. Siéntense. ¿Esta es la nueva esposa de Carlos? Parece muy lista e inteligente. Solo que... Su belleza es un poco excesiva. Los Torres están locos. ¿Mi belleza les molesta? Vine a ver el show y terminé siendo el show. Dicen que hay que buscar virtud. La belleza excesiva arruina el hogar. Cuñada, tendrás que imponerle reglas para que no la subestimen. Isabel es mi nuera. De la casa principal. No le toca a la casa secundaria criticarla ni juzgarla. Cuñada, bromeas. Si los padres son hermosos, los hijos también lo serán. Pero si los padres tienen cara de ratero, los hijos... ¡Tú! La tía segunda heredó sus ojos pequeños y sus 2 hijos también tienen ojos de aguja. Se ven como si salieran de la misma taza. Claro que son familia. Con razón, doña Gómez cambió de cara. Le tocó en el punto débil. Por eso digo, la belleza es una cosa y el carácter otra. ¿Qué tienen que ver? La duquesa Camila era la más bella del palacio. ¿Acaso insinúas que ella también es mala? Cuñada, no me pongas palabras en la boca. No quise decir eso. Mejor así. Isabel es hermosa, muy educada. Me agrada mucho. Si alguien la molesta, no lo perdonaré. Cuñada, llegaron muy tarde hoy. Casi creímos que no iban a venir. A nosotros no nos importa. Parecieron esperar a la madre. Cuñada, ¿quieres decir que como menor no respeto a los mayores y soy una mala hija? Doña Carmen, tías. La culpa de la tardanza es mía. Antes de venir, por respeto, insistí en honrar a los ancestros, y por eso tardamos tanto. No es culpa de mi madre. Si quiere culpar a alguien, culpe a mí. No debí honrar a doña Mercedes, y por eso tardé en saludarla. Mira a esta niña. Doña Mercedes. Era la esposa legítima del difunto marqués. Y doña Carmen llegó después, así que la respeta mucho. ¿Cómo podría culparte por ir a ver a doña Mercedes? ¿Verdad, doña Carmen? La casa principal tiene razón. Mi nuera mayor es increíble. Con una frase puso a doña Carmen de mala cara. Al ver el altar de doña Mercedes debería arrodillarse y reverenciar para ser decente. De verdad tienes una gran elocuencia. Con razón tu suegra te adora. Así es, doña Carmen. Mi suegra me comprende. Ya no debo saludarla diariamente y me permite dormir un poco más para que crezca. Tonterías. Las reglas de los ancestros, ¿cómo se pueden romper? Al principio también me pareció inapropiado, y hasta propuse ir a pedir perdón a la tumba de doña Mercedes. Pero mi suegra dijo que doña Mercedes era muy compasiva, y no nos culparía, ya que mi suegra lo dijo. Si seguía rehusando, parecería una mala nuera, así que tuve que aceptar. ¿Cuándo dije yo algo así? Suegra, para mí, usted es la suegra más comprensiva y razonable del mundo. Ser su nuera es una gran suerte, una enorme suerte.
Increíble la cara que pone Isabel. Siéntate. Chistosa. Menos chistes. Ay, yo no soy de esas suegras que a medianoche hacen que su nuera sirva té y agua como una mala suegra. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fui yo mal con mi nuera? Dime, ¿te he hecho la vida imposible? No. Escuchaste, cuñada. Oye, cuñada, ¿por qué te alteras? No te pongas en el lugar. Tú. Basta. Con tantas riñas, qué vergüenza. Hoy es la primera vez que veo a la esposa de Carlos, así que preparé esta esencia de rosas como muestra de mi afecto. ¡Qué generosa, abuela! Esta esencia de rosas nutre y embellece la piel. Y su aroma dura 3 días. Es un tesoro de gran valor. Una mujer común ni siquiera la ha visto. ¡Qué afortunada es, cuñada! Eso es cierto. Pero la esposa de Carlos es de una familia humilde de Santa Clara. Nunca ha tenido contacto con estos lujos. Me preocupa que su piel sea áspera y no soporte estas cosas finas. Si le da alergia y se hincha, arruinaría el detalle de la bola. Sería una vergüenza y no quedaría bien. Mamá tiene razón. Un tesoro así... Cuñada, ¿lo has visto? ¿Lo has usado? Si le da alergia, sería desperdiciar un tesoro. ¡Tú! Cuñada, ¿por qué te ríes? ¿De mi impertinencia? ¿O acaso el tesoro de la abuela no vale nada? Rosa, cuéntale. La señorita no lo sabe. De esta esencia de rosas, mi señorita tiene una caja. Usualmente la usa para lavarse la cara y manos, bañarse, lavar el cabello y perfumar ropa. Y nosotras, sus sirvientas, también la usamos a menudo. ¡Puras tonterías! Tu padre no es más que un oficial menor. ¿Cómo puede a diario derrochar esta esencia de rosas tan valiosa? Si no fuera porque tu padre acepta sobornos y dinero sucio, no tendrían este estilo tan lujoso. Oigan, eres una señorita de buena familia. ¿Cómo puedes hablar así? Es un oficial del palacio, ¿y lo difamas así? Calma, cuñada. Ana es muy joven. Solo se equivocó. Además, también nos hace mucha curiosidad. La hija de un oficial menor gastando más que una heredera de Ciudad Real. Con este engaño, cualquiera que lo escuche tendría sus dudas. El tío de mi señorita es comerciante, viaja al reino de Occidente y se relaciona con comerciantes. Su tío mayor adora a mi señorita. Por eso, los objetos de oro y plata y la esencia de rosas que nos envía son innumerables. Solo son mercaderes. Son gente de baja cuna, llenos de lodo. No son de la élite. Si de verdad fueran ricos, ¿por qué tendrían que presumir tanto? Por lo que dices, ¿desprecias a los comerciantes? ¿Y qué si es así? En la jerarquía son los últimos. Son gente de baja cuna, llenos de lodo. ¿Cómo pueden compararse con la nobleza? Los desprecio. ¿Tengo el error? ¡Qué maravilla! Los últimos, qué indignos. Cuando don Antonio luchó en la frontera y quedó atrapado, un comerciante lo salvó a costa de su vida. Así don Antonio pudo salvar su vida, y es por eso que hoy la familia Torres tiene 100 años de gloria. Si ese comerciante no lo hubiera salvado, ¿quién sería don Antonio? Y sin don Antonio, ¿de dónde sacarían hoy su lujoso estilo y su arrogancia? Todos pueden despreciar a los comerciantes, pero los Torres no. Y tú solo hablas de su baja cuna y los menosprecias. No solo los desprecias, sino que pisoteas la gratitud de los Torres e insultas a tus ancestros. ¡Insolente! Solo eres la nueva nuera. ¿Y te atreves a causar problemas en la residencia Torres? Insultas a los ancestros y le das lecciones a la heredera. ¡Qué falta de respeto y descaro! Basta, Isabel. Deja de decir tonterías. Discúlpate con Ana de una vez. Hoy ella fue insolente. A ver quién la toca.
No esperaba que esta fuera la educación de la casa secundaria. De verdad me ha dejado sorprendido. Carlos, creo que hay un malentendido. No, no hay malentendido. Es tal como lo escuchó. Ana menospreciaba a los comerciantes y era muy agresiva. Ana, discúlpate con tu cuñada ya. Perdón, cuñada. ¿Una simple disculpa tan insignificante compensa el agravio a mi familia? De la educación de los Torres, yo, hija de un oficial menor, no puedo estar de acuerdo. Entonces, desde mañana, Ana irá al salón ancestral ante los ancestros. Se arrodillará 3 días, copiará las reglas 10 veces y quedará encerrada 1 mes. ¿Estás satisfecha así? No depende de mí estar satisfecha. Basta con que doña Carmen lo esté. Y que haga honor a los ancestros Torres. Solo soy la nueva esposa, hija de un oficial menor. ¿Cómo me atrevería a darle órdenes a una dama noble? ¿Acaso quiere usar el castigo de Ana para culparme a mí? Ni en sueños. Entonces, 7 días de rodillas y encerrada 2 meses. Ana, en ese tiempo aprenderás las reglas para que al salir no nos avergüences. Ya es tarde. Nos retiramos por ahora. ¿Qué haces aquí? ¿Otra vez dando una vuelta? No, yo hablando de asuntos con mi tío. Y pasé por aquí. Madre, gracias por defenderme. Ayudarte es ayudar a la casa principal. Tu vergüenza es la nuestra. Exacto. Al pensar en la cara de doña Carmen y doña Gómez, me siento muy aliviada y satisfecha. Como sea, es cierto que me defendiste. Debo agradecerte. Tú también estás bien, sensata, muy elocuente. No me avergonzaste. ¿Me estás halagando o insultando? Madre. Elocuente no es un cumplido. Debería ser persuasiva. Casi lo mismo. Tacaño. Ven a mi cuarto luego y te daré lo mejor. ¡Claro! Gracias, madre. También quiero buenas telas. Quiero ropa nueva. ¡Qué codiciosa! Madre, madre. Yo también. También soy su nuera. Ya. ¡Basta! Para todas. Llamen a la nuera de la casa secundaria. Que la casa secundaria vea lo bien que tratamos a nuestras nueras. Tome té, señora. Qué postura, desaliñada, qué indecoroso. Me gusta así. Véjame. Somos esposos. Si no te cuido yo, ¿quién? Me da igual. Véjame en paz. ¿Aún estás enojada por la casa secundaria? ¿Enojada? ¿Crees que merecen eso? No lo merecen. Sí, no lo merecen. Apenas es una chica de 18 años, pero habla con tanta descaro. ¿Cómo crió la familia Ramírez a alguien así? Orgullosa y libre. Si no quieres ir, no vayas. Ignóralos. Pensé que dirías... Somos familia, no hay 2 casas. Como esposa de Fernando Torres, debes tolerar a tu cuñada, respetar a los mayores y, sobre todo... ¿Crees que soy tan rígido? Además, la relación entre las 2 casas no es tan armoniosa como parece.
Siéntate bien. Siéntate bien. Tras la muerte de mi padre, doña Carmen convenció a mi abuelo de dejar el título a mi tío. Solo por eso, las dos familias ya no se llevan. Pero no importa. No te pediré que te quedes callada. No esperaba que tuviera esta actitud. Me ha sorprendido. En Santa Clara hay belleza, hombres y mujeres. He visto de todo tipo. Pero alguien como Fernando es único. Ya preparé los regalos. Mañana se enviarán a Santa Clara. Por agua llegarán en unos 10 días. Si te falta algo, solo dile a Pedro. Haré lo que dice el marqués. Solo escribiré 2 cartas. No hace falta más. Cada vez que menciono a los Ramírez, su expresión es indiferente. Seguro siempre fue ignorada en su familia, por eso no siente afecto. No te preocupes por esas personas. A partir de hoy, esta es tu casa. Te trataré muy bien. Bien. Es nuestro tercer día de casados. Me quedaré aquí. Debo respetarla. Iré a lavarme. ¿Por qué cambiaste la colcha? Esa colcha era muy delgada y dura. Me duele en todo el cuerpo. Aguantar 2 días fue mi límite. Hoy la cambio sin falta. Qué mimada. La cama es muy blanda. No refina el carácter. Si no te gusta, sal. Sería una burla. No saldré. Desprecias el lujo y buscas sufrir. Hay que moderarse. Aún eres muy joven. No debes abusar, o te harás daño. Solo un toque. Qué viejo. Qué rápido te duermes. Y me dejas sufriendo. ¿Cómo aguantaré esta noche? ¡Alguien! Marqués, ¿Qué hora es? son las 7:45 de la mañana. Hoy he dormido 2 horas más de lo normal.
Una cama muy cómoda quita la motivación. Si la señora se despierta y pregunta por mí, dile que fui a la corte y almorzaré en la oficina. Sí, lo recordaré. Señora, doña Carmen envió a alguien para que vaya a elegir las telas de verano. Entendido. Iré en un momento. Sí. La segunda no tiene que saludar por estar embarazada. La principal dice tener somnolencia crónica y tampoco tiene que saludar. Hoy me levanté tan temprano para atender a mi suegra. Seguro le encantará. Ay, Beatriz, ¿me despertaste tan temprano? Qué envidia de la principal. ¿Y si yo también digo que tengo somnolencia crónica? Saludos, madre. Levántate, siéntate. Ya que las 4 están aquí, les repartiré las cosas. Entra. Madre, parece que no está muy bien. ¿Está enferma? ¿Qué quieres decir, cuñada? He estado atendiéndola toda la mañana, con mis propias manos. Si estuviera enferma, ¿cómo no lo habría notado? No estoy enferma, no lo estoy. Solo estoy cansada. Bueno, elijan algo. Madre, ya es hora de su siesta. Luego la ayudo a ir a su cuarto. No hace falta. Hoy te esforzaste mucho. Desde hoy, no vengas a servirme temprano. Dedica tu tiempo y energía a Miguel y Juanito. ¿No es mejor? Sí, madre. Repartan rápido. Luego iré a dormir hasta el amanecer. Que nadie me moleste. ¿Quién elige primero? Yo. Primero mi cuñada. Todo lo que tiene madre es muy bueno. Me gustará cualquiera. Primero mi cuñada. Claro. Entonces elegiré primero. Vaya. Este brazalete es lindo. Me lo quedo. Este juego de joyas es lindo. Y esta horquilla, este collar, esta tela. Madre, me gustan todos. Me los llevo. ¿Tú por qué elegiste tantas? ¿No dijeron que podía elegir lo que me gustara? Pero el diseño y el color de esa tela también me gustan. Ah. Ay. En ese caso, la próxima elige antes. Lo hiciste a propósito. ¿Y qué si lo hice a propósito? Si fueras realmente generosa, está bien. Lástima que seas hipócrita. Si eres hipócrita, deberías esperar esto. Esta horquilla. Oye, me gusta esta horquilla. Dámela. No. Soy tu hermana. No sabes ceder. Claro. Ceder. ¿Por qué debería ceder? En los Ramírez siempre elijo primero lo mejor y luego le toca a los hermanos. Soy la nueva esposa. Tú deberías ceder. Pero eres mayor. Y te llamo cuñada. Sí. Si soy tu cuñada, soy la mayor. ¡Tú! Eres un descaro. Mamá. Mamá. Mírala. Qué pesado. Déjenme ir a dormir. Estoy muerta de sueño.
Entonces hazle caso a tu cuñada. Aún no te has casado. ¿Para qué quieres una horquilla? Si mi hija cede, todo se arregla. Pero si Isabel cede, será una auténtica guerra. Ya que te gusta, te regalo esta horquilla. Te deseo muchos hijos y suerte. No sé por qué de pronto ya no la quiero. Verónica, te regalo todo esto. Madre, descanse. Me retiro. Ve. Esa libertad es de admirar. ¡Mamá! ¡Basta! Retírense. Vayan, vamos. Vayan. Vayan, vayan. Al fin podré ir a dormir. Su Majestad es un gran maestro. He perdido. Solo tuve suerte. Pero tú, don Fernando, veo que hoy estás distraído. ¿Tienes algo en la mente? Solo pensaba que antes de salir hoy, no me despedí de mi esposa. La dejé sola en la casa. Así que quiero volver pronto. Ya veo. No pensé que estuvieras tan enamorado de tu nueva esposa. No pueden separarse. Y al llamarte a palacio, te he retrasado en tu regreso. Su Majestad exagera, me halaga. Parece que estás muy satisfecho con la chica Ramírez. Mi esposa es hermosa y sabia, cultivada y educada, y muy talentosa. ¿Cómo no iba a estar satisfecho? Es raro que elogies a una mujer así. Parece que la chica Ramírez te ha cautivado. Si Lucía se entera, renunciará. Entonces traeré a mi esposa otro día para agradecerle a Su Majestad. Así Lucía podrá ver con sus propios ojos a Fernando y su esposa recién casados tan felices, y renunciará para no causar más problemas. ¿Está mi padre ahí dentro? Padre, ¿puedo entrar? ¿Qué pasa afuera? Majestad, es Su Alteza la Princesa. Dice que hace mucho no lo ve. Lo extrañó mucho y vino a visitarle. Esta niña no vino a ver a su padre. Seguro viene por ti. Don Fernando, ve a ver a Lucía. Así aliviará su sufrimiento. No me atrevo. La princesa es noble. Encontrará a alguien digno. Soy su servidor, y ya estoy casado. No me atrevo a desearla. Está bien. Vengan. Que don Fernando salga por la puerta lateral. Que la princesa no lo vea. Gracias, Majestad. Menos mal que Fernando es listo. Eligió a una mujer de familia modesta. Así Lucía olvidará sus ilusiones. Y podré confiar en él. ¡Carlos! ¡Espera! ¿Qué pasa? Por suerte te alcancé. Mi carruaje se averió. Carlos, ¿me das un aventón? Te lo agradezco. Hermano Javier, deberías adelgazar. Si no, terminarás siendo el marqués de la buena vida. No lo entiendes. Llevo casado mucho tiempo. Es normal engordar. Todo este peso es culpa de mi esposa. A mi esposa le encanta la buena comida. Es experta en la comida. Y por eso yo también engordé bastante. De verdad no lo entiendo. El físico del señor Torres está muy bien cuidado. Me encanta.
Pero tú, la alegría te sienta muy bien. Casarse es lo mejor. Tener a alguien que te cuide. Sí que cambia todo. ¿En qué he cambiado? Te veo mucho más radiante. Pero esa herida en tu barbilla. Un golpe. Entiendo. Entiendo. Trae a tu esposa a mi casa cuando puedas. No la vi en la boda. Mi esposa está muy curiosa. Ya veremos. Ve a la calle de las Flores. Sí. Mi esposa y mis hijos les encanta la fruta deshidratada de esa calle. Antes de salir esta mañana, me pidió que al volver, le llevara un poco. ¿Y tu esposa al salir, no te pidió nada? Sí. Mi esposa me pidió que volviera pronto para cenar con ella. Qué bien es recién casado. Qué envidia me das. Hermano, al fin regresaste. ¿Qué pasa? Hermano, no tienes idea. ¡Ay! ¿Esto es para mí? Habla. Hermano, no sabes lo que hizo esa mujer, Isabel. ¡Qué excesiva! Lo que mamá iba a repartir entre todos quiere quedárselo todo. Se llevó lo mejor. Y no nos dejó nada. Y eso no es todo. Hasta le contestó mamá. Alguien tan egoísta y mezquina como ella no merece ser tu esposa, hermano. ¿Y quién crees que merece ser mi esposa? Claro que la prima mayor Rojas. Bueno, lo admito. Aunque no es tan bella como Isabel, tampoco está nada mal. Y lo más importante, es muy dulce y virtuosa, y comprensiva. Hermano. ¿Ya terminaste? No me voy a meter a ver qué de lo que dices es verdad. Ya que se casó conmigo, es mi esposa. Es tu cuñada, y tú la llamas por su nombre, y solo hablas de lo maravillosa que es la prima mayor Rojas. ¿Y a mí, tu hermano? ¿En qué lugar me pones? Además, por lo que sé, mamá solo quería darle algunas cosas, y a ti y a los demás solo por si acaso. Recién se unió a los Torres, y ya la hostigas. ¿Acaso esperas que te adule y te consienta? Ay, hermano, no quise decir eso. Ya que tanto te gustan los Rojas, pediré a mamá que vaya con ellos a buscarte marido. Mejor cásate con alguno de ellos. Vete a reflexionar. No salgas hasta que lo entiendas. Mejor no debí salir. Al final no conseguí nada. Recibió una regañada del marqués y castigo encerrada. Marqués, ¿Dónde está mi esposa? Está en el estudio. Mi señora, ¿habló de mí hoy? No. Da igual, es tranquila y no molesta, sabe medirse. Mi esposa debe ser así. Pero, señora, en el almuerzo de hoy comió menos que ayer. Tal vez por su ausencia y no tener compañía. Tonterías. Hermana Rosa, el marqués se enojó. No creo que esté enojado. Parece más bien contento. La señora dice que es reservado, y parece que tiene razón.
Señora, Quita. Me tapas la luz. Iba a enviar una carta a Santa Clara hoy. Mi madre me llamó a medias y casi olvido elegir joyas. Y ahora que solo escribí la mitad, Fernando me arruinó todo sin motivo. perdón, señora. No sabía que escribías. Si no te importa, puedo ayudarte a escribir otra. Te aseguro que no habrá ni una mancha de tinta. No fue a propósito, si te enojaste. Listo. Yo... de verdad soy muy ingeniosa. Tengo gran talento y hago maravillas. ¿Qué me estabas diciendo? No te escuché bien. Recién no me hablaste. Yo creía que mientras te hablaba la tinta se secaría. ¿Qué te parece mi dibujo? Bien. ¿Es tan realista? Es un trazo magistral, muy vivo. No me digas que creíste que estaba enojada. Sí. Al principio estaba un poco molesta. Pero eso no significa que esté enojada. En este mundo pocas cosas y personas me hacen enojar. ¿Por qué no lo intentas? Me preocupé de más. Baja. No. ¿Qué pasa si te caes? Baja primero. Estoy muy firme. No me caeré. Mira. No caerás. Es muy estable. Es por mis zapatos. Y por esta silla. No es estable. Hasta un niño de 3 años sabe que no se pisa un bastón. No debes ponerte en un lugar peligroso. Además, siempre hay excepciones. Mejor prevenir que lamentar. Si sigues así, me enojaré. Ni siquiera puedo decirte nada. Y decías que no te enojabas fácilmente. ¿Te lastimaste? Desde hoy, no seas tan imprudente. ¿Entiendes? La carta para Santa Clara ya la terminé. Con los regalos de visita, envíala todo junto. ¿Eh? No la abrirás a escondidas, ¿verdad? Leer cartas sin permiso es de un hombre mezquino. ¿Quién sabe si eres un caballero? Si no te fías, busca a otro mensajero. No la tocaré. Solo bromeaba. ¿Por qué eres tan serio? Pero yo me lo tomo en serio. Siempre dudo cuándo estás bromeando y cuándo hablas en serio. Ni siquiera sé por qué sonríe, por qué frunce el ceño o por qué me ignora. Qué viejo rígido. No quise ofenderte, solo digo la verdad. Parece que eso tampoco suena bien. En fin, es una palabra ofensiva, pero tú no eres un hombre mezquino para mí, y tampoco te odio. Si no me odias, entonces te gusto.
¿Qué es esto? Lo compré especialmente para ti. ¿Qué tipo de pastel es? Pastel de arroz. ¿Está rico? Sí, está bien. El durazno seco está muy rico, me gusta. Blando y dulce. Sí, está bueno. En 2 días, irás al palacio conmigo. Bien. ¿No me preguntas por qué? Es obvio que es orden de Su Majestad. Quiere ver si es real. O pura actuación. O si empezó como actuación y terminó siendo real. Ya es tarde. Termina y descansa. Mañana hablaré con mi madre. Mi señora. ¿Me das otro? Tómalo. ¿Isabel irá al palacio? No. ¿Por qué? Si Isabel va y se topa con la princesa Lucía, seguro la tratará mal. Si insistes en ir, te acompañaré a regañadientes. ¿Teme que la princesa me trate mal? Qué buena es conmigo. No te creas tan especial. Temo que tus malos modales y costumbres arruinen el nombre de los Torres. Creí que se preocupaba por mí. Me equivoqué. Ay, no llores, no llores. Mamá no quiso decir eso. ¿En qué la ves llorando? Ya. Ay, ya. Me preocupo por ti, ¿bien? Gracias por preocuparte, pero tranquila. El marqués está aquí. No dejará que alguien maltrate a su esposa, ¿verdad? Si no, no sería hombre. Sí, no lo sería. Dije que la protegeré. No se preocupe. Ir al palacio es orden de Su Majestad. Si la princesa me busca problemas, sería un insulto a Su Majestad. Y aunque usted vaya al palacio, no serviría de nada. Pero... ya. Decidan ustedes, no me importa. Entonces nos retiramos. Nos retiramos. Saludos, Su Alteza Sofía. Mi nuera Isabel es ingenua. Y temo que la princesa la maltrate. Los Torres apoyan al palacio del príncipe y le brindamos todo nuestro apoyo. Le ruego que tenga piedad y cuide de mi nuera. Entrégasela a Su Alteza Sofía. Sí. Hermano Javier, hermano Fernando. ¿Qué necesitas, hermano Fernando? Escuché que el señorito Camilo es un don nadie. Ayúdame a vigilarlo. El señorito Camilo es hermano de la duquesa Camila y tío de la princesa Lucía. ¿Acaso la princesa Lucía volvió a molestar a tu esposa? Aún no. Pero en unos días llevaré a Isa al palacio. No sé qué podría pasar. Mejor me preparo. Bien, entendido. Hasta luego, hermano Fernando. Gracias, hermano Javier. Qué raro. Doña Isabel hoy se levantó 1 hora antes para arreglarse.
Lo importante, lo sé muy bien. ¿Qué peinado quiere hoy, señora? Algo simple, lo más formal. Sí. Marqués, busca 2 flores para mí. Doña Isabel. Pónmelas tú. Apúrate. Bien. ¡Qué locura! Ay. ¿Cómo que locura? Ahora está de moda, no solo para mujeres, también los hombres lo usan. ¿O acaso te da pena? ¿O tal vez crees que esta flor te quita tu masculinidad? Si no fuera porque hoy lleva su uniforme, le habría puesto la flor en la oreja. No las saques. Si no, esta noche con mi amor oculto no te dejaré. Me amenazas. ¿Entonces te amenacé? Señora, Marqués, el carruaje está listo. Claro que no. No vuelvas a hacerlo. No has estado en el palacio, ¿verdad? Claro que no. Una vez adentro, señora, no mires a los lados, ni mires a su majestad. Señora, si te pones nerviosa, puedes apretar mi mano. Tú eres el nervioso. ¿Señor Torres? Recuérdalo, señora. Sí, lo recordé. Oye, me di cuenta de que tu mano es perfecta para el gato. Sospecho que ni una sola palabra de lo que dije la escuchó. Majestad, el señor Torres y su esposa han llegado. Saludos, de pie. Levanta la cabeza. Por fin lo entiendo. ¿Por qué Fernando eligió de repente casarse con la hija de un oficial de Santa Clara? Un héroe nunca puede resistirse a una belleza. Me alegra verte así. Te ves más animado que antes. Desde ahora, con tu esposa, debes ser feliz y amarte siempre. Como ordene. Como orden. Bien, bien. Vengan, tráiganme el gran regalo que preparé para Fernando e Isabel. Gracias, majestad. Majestad, la duquesa Camila preparó un té en el Palacio de los Jardines. Desea invitar a doña Isabel Torres para tomar té y charlar. ¿También está Lucía? Su Alteza la princesa también está. Bueno, si la duquesa la invita, doña Isabel Torres, vaya. Sí. Don Fernando, quédate y juega otra partida conmigo. Doña Isabel Torres, sígame. Tranquilo, sé lo que hago. Perdóneme. Tranquila. Levántate. ¿Qué es lo que están buscando? Perdón, doña Isabel Torres, no fue mi intención. Buscamos para su Alteza Sofía su arete perdido. ¿Cómo sabe esta sirvienta quién soy?
Descuida, busquen con calma. ¿Esta es la arete que la princesa consorte Sofía perdió? Sí, es el arete que Su Alteza Sofía perdió. ¡Lo encontramos, lo encontramos! Encontraron mi arete. ¿Sí? Gracias a doña Isabel. Así que es doña Isabel. Mis respetos, Alteza. Le agradezco mucho. Su Alteza me regaló este arete como prenda de amor. Estaba muy angustiada al perderlo. No esperaba esta coincidencia, que lo encontrara doña Isabel. ¿Tanta coincidencia? Solo casualidad. Menos mal que el arete no está dañado. No diga eso. Si no fuera por su casualidad, mi arete no sabría cuándo lo recuperaría. Ah, ¿a dónde va, señora? ¿A la merienda de la duquesa Camila? Sí, yo también. Ya debía estar ahí, pero me retrasé. Si no le importa, señora, venga conmigo. Claro. Cuando llegue Isabel, le daré su merecido. ¿Por qué vino la princesa consorte? Saludos, duquesa Camila. Hoy el sol salió por el oeste. Si no, ¿por qué todos vienen a mi palacio de los jardines? La doña Isabel y yo nos encontramos en los jardines reales y vinimos juntas. Oí que la doña Isabel es inigualable. Al verla, es verdad. Con razón el marqués Torres la buscó. Gracias, duquesa Camila. Siéntense. ¿Por qué la princesa me sigue mirando? ¿Acaso tengo algo en la cara? ¿Cómo sabes que te estoy mirando? Su mirada es tan intensa que es imposible ignorarla. Que yo quiera mirarte es un honor para ti. Pues que la princesa siga mirando. ¡Tú! Bonito peonia en tu cabello. Parece muy real. Es muy especial. Es una flor real. El marqués, de nuestro patio, la cortó él mismo y me la puso. ¡Qué elegante! No sabía que el marqués fuera tan atento. Doña Isabel y el marqués se llevan tan bien que nadie podrá interponerse. La princesa consorte bromea. ¿Doña Isabel se cree digna del marqués Torres? Claro que lo soy. Don Fernando. Majestad, el licenciado Serrano pide audiencia. Que pase. Sí. Mis respetos, Majestad. El señorito Camilo cabalga a lo loco por la calle, provoca caos, el pueblo sufre, hay muchas quejas. ¿Qué? No puede ser. No lo toleraré. Castrígalo. Sí. Al Palacio de los Jardines. Vamos al Palacio de los Jardines. ¡Qué duquesa Camila! Descarada. ¿En qué eres digna de él? Tengo 18 años. Soy bella y talentosa, cultivada y comprensiva. Que el marqués se case conmigo demuestra su buen gusto. ¡Insolente! No tienes ni idea de tu lugar. ¡Qué lengua tan afilada! Eres una sinvergüenza. ¿A que no crees que te daré una bofetada ahora mismo? Atrévete a tocarla.
Mis respetos, Majestad. Levántense. Gracias, Majestad. El humor de su Majestad no parece muy bueno. No tiene nada de la alegría de antes en su despacho. Padre, es por doña Isabel. Es muy insolente. No me respeta en absoluto. Qué arrogante. Pronto te irá muy mal. ¿Qué lo trae por aquí, Majestad? Estos sirvientes no avisaron de su llegada. Y yo no pude preparar su té favorito. Si no fuera así, ¿cómo sabría que me engañas? ¿Por qué dice eso, Majestad? Me asusto. No sé qué hice para que piense que lo engaño. Usted es mi rey, mi mundo. Aunque tuviera mucho valor, jamás me atrevería. Hace unos días me dijiste que Lucía solo tiene caprichos de niña y que su amor por don Fernando pasaría muy rápido. En unos días se calmaría. Mira hoy. ¿Parece que se va a calmar? ¿Se atreve a sentir celos? ¿Crees que soy sordo, ciego o tonto? Majestad. Padre, déjeme explicarle. ¡Basta! ¿Cómo te comportas siempre? ¿Acaso no lo sé? Te he consentido demasiado, y por eso te has vuelto así. Mírate. ¿Dónde queda la dignidad de una princesa? Don Fernando es un ministro clave, leal a nuestro imperio y muy dedicado. Su matrimonio lo ordené yo mismo. Lucía, como princesa de Nueva Granada, la humillas en público. ¿Acaso no me respetas como tu padre? Padre, me equivoqué. No fue mi intención. Guardias, escuchen mi decreto. A partir de hoy, la princesa Lucía queda confinada por 3 meses. Durante este tiempo, el Consejo de Etiqueta le enseñará modales. Sí. La duquesa Camila no educó bien a su hija. 3 días de reflexión y copiará las reglas 100 veces. Los asuntos del palacio por el momento serán manejados por la princesa consorte Sofía. Como ordene, Majestad. Padre. Doña Isabel, seguro don Fernando te espera en la puerta. Ve. Gracias, Majestad. Me retiro. Hace mucho sol. Marqués, ¿desea esperar a su esposa en otro lugar? El té de Su Alteza Camila suelen terminar a las 3. Ahora falta 1 hora. No hace falta, ya casi. ¿Por qué está tan seguro, Marqués? Ah, Marqués, la flor de begonia en su cintura es muy linda. Seguro fue idea de su esposa. Doña Isabel tiene muy buen gusto. Tómalo para el té. Gracias, Marqués. Le deseo a usted y a su esposa felicidades por el matrimonio, unión eterna, vida juntos, felicidad perpetua y pronto un hijo. Ay, gracias, Marqués. Gracias, Marqués. Fernando. Despacio, señora. Fernando. Ten cuidado. ¿Se olvidó de lo de la última vez, señora? ¿Y si te caes? Si me caigo, como la última vez, solo me atrapas, ¿no? Señora, ¿cómo me llamaste? Fernando. No te dejan decir tu nombre completo. Pues te diré Fernando. Como quieras. ¿Y nuestro carruaje? Fuera del palacio. No se permite estacionar aquí. ¿Y qué hacemos? Este palacio es enorme. Me duelen las piernas. ¿Me cargas a la espalda? ¡Qué locura! Si no me cargas, no me muevo. Señora, hay mucha gente. Nos verán. ¿Y qué si nos ven? ¿Quién prohibió que un esposo cargue a su esposa? ¿O acaso tu musculatura es falsa? De verdad no puedes cargarme. Señora. Sube ya. Vámonos.
Solo decía eso. No creí que me cargarías. Abusas. Fernando, ¿por qué tus orejas están tan rojas y son tan suaves? Traviesa. Traviesa. Solo me dices traviesa. Entonces, a partir de ahora te llamaré Travieso. Fernando el bromista. Señor Travieso. Don Fernando el Travieso. Esposo bromista. Esposo travieso. Si sigues de traviesa, te dejaré caer y tendrás que volver caminando sola. No te atrevas. Si te atreves a dejarme caer, yo te aseguro que mañana causaré un escándalo en Ciudad Real y volveré a Santa Clara. No digas tonterías. No pensé que el famoso y reservado Marqués Torres, tan severo con su propia esposa, fuera así. ¡Qué envidia me dan! Controla a Lucía y a tu hermano. ¡Qué vergüenza! Me disculpo. Adiós, Majestad. Adiós, padre. Perdón, madre. Hoy mi error te trajo problemas. Isabel solo tuvo suerte de casarse con el Marqués Torres, de familia humilde, de origen bajo. ¿Por qué mi padre, por ella, se atreve a castigarme? Tu padre no castigó a las dos. Por culpa de esa Isabel. Su Majestad siempre te ha mimado y nunca se enojó como hoy. Así que... seguro pasó algo con mi familia que lo enojó y por eso nos castigó. Pero la próxima vez que veas a Isabel, conténgete. Al fin y al cabo, tu padre arregló su boda. Humillarla en público es un insulto a tu padre. Entendido. Buena niña, ve. ¡Dulces de fruta! Deténgase. Quiero dulces de fruta. La comida de la calle no es limpia. Si quieres comer al palacio, que los sirvientes te los preparen. Quiero comerlos ahora. Al volver ya no los querré. Son solo dulces de fruta. ¿Acaso el marqués es tacaño? No me provoques. Entonces cómpralos, ¿sí? Los compras. Compra 2 dulces de fruta para la señora. Sí. ¿Qué tiene de malo? Si funciona, está bien. Señor, un dulce de fruta. Marqués, aquí están. ¿Ya estás satisfecha? No lo como, no es limpio. ¿Es dulce? Tú. Ahora tú tampoco estás limpio. Muy dulce. Qué atrevida es. En plena luz del día, me seduce tan abiertamente. Debo castigarla bien. Señora, ¿quieres continuar? Qué hipócrita. Te aprovechas y te haces el inocente. Marqués, llegamos. Ah, llegaste. ¿Y Carlos? Viene detrás. Entonces siéntate ahí. ¿Qué pasa? ¿No puedo sentarme aquí? Cuñada, ese asiento es para mi hermano. ¿Y qué pasa si me siento? Es que no es lo correcto. Tranquilo. Ya me senté. Ah, llegó mi hermano.
Hermano, tu boca. ¿Por qué está tan hinchada? Una picadura. Tú eres el mosquito. Hermano, se sentó en tu lugar. ¿No le vas a decir nada? ¿Qué se siente? No importa. Hermano, ¿no siempre te importaban las reglas? Marido y mujer son uno. Olvídate de reglas. Pero tú te mandé a reflexionar hace unos días. ¿Ya lo pensaste bien? Cuñada, lo siento. ¿En qué te ofendí? ¿Por qué te disculpas de repente? Cuando mamá repartió las cosas, te llevaste lo que me gustaba. Me enojé mucho y hablé mal de ti con mi hermano. Él me hizo reflexionar. Así que pasó esto. ¿Cómo es que no lo sabía? No es gran cosa, así que no tenía de qué hablar. Hace tantas cosas por mí en secreto y nunca pide reconocimiento. Aunque es rígido, me hace sentir muy caliente. Bueno, ya que estamos todos, vamos a comer. Oye, ¿todo bien en el palacio? Más o menos. Pero me topé con la princesa. ¿Pasó algo? ¿Qué quieres decir con más o menos? ¿La princesa te molestó? Solo me hizo un par de burlas. No es nada grave, no importa. Además, luego llegó su majestad y castigó a la princesa y a la duquesa. Pero creo que su majestad no lo hizo por mí, sino por otra razón. ¿Qué opinas, marqués? Sí. Hace unos días, el señorito Camilo, borracho, cabalgó fuera de la ciudad, arruinando los cultivos de los campesinos. Se negó a pagar y, al pelear, pisoteó a los aldeanos, causando 3 muertos y más de 10 heridos. Ahora los Camilo aprovechan el favor de la duquesa Camila para cometer semejante error. Sí, incluso movilizó al Tribunal Real. Esta mañana, el tribunal fue al palacio para informar a su majestad. Pero esto pasó después de ir al Palacio de los Jardines. Con razón su majestad cambió tanto. El señorito Camilo es hermano de la duquesa y tío de la princesa. Ante semejante incidente, es lógico que su majestad castigara a ambas. Escúchenme. Tomen esto como advertencia. Conténganse un poco. No cometan un desastre así. Ay, mamá, tranquila. No me gusta beber y mucho menos sé montar. Jamás causaría un desastre a caballo. Y tampoco cometan otros delitos. Su hermano menor escribió, y volverá pronto. Entre ustedes deben reunirse más. Sobre todo Carlos, aunque estés ocupado, debes buscar tiempo para la familia. Sí. Mi hermano menor es muy guapo. Es de rostro puro y labios rojos. Tiene el porte de un príncipe. Entonces quiero verlo bien. ¿Te gusta? Me gusta su rostro. ¿Quién no gusta de lo bello? ¿Acaso a ti no te gusta? Me gusta. ¿Qué te gusta? Mi hermano menor solo tiene su apariencia. Si llegas a verlo, no te sorprendas. No seas superficial, debes ser fiel. Una chica como Isabel puede ser cautivada por la apariencia de Miguel. Es normal que se deje llevar. Pero ahora es mi esposa. En el futuro la guiaré bien para que no sea tentada por gente inapropiada. Aún eres muy joven. Y hay muchas cosas que no entiendes. Con el tiempo te iré guiando. De hecho, lo más importante en un hombre es su capacidad, valor y poder. Aburrido. ¿A dónde van? ¿Ya sabías lo que pasaría hoy? ¿A qué te refieres? Claro.
a la denuncia del Tribunal Real contra los Camilo. No del todo. Solo me enteré. Solo aproveché la ocasión. ¡Qué zorro! ¿Zorro? ¿Es este mi nuevo apodo? Da igual que lo haga. Es porque se siente cercana a mí que me pone ese apodo. Si no, ¿por qué no lo pone a otros? ¿Y hoy? Cuando vi a la princesa consorte Sofía, ¿también fue por ti? Me sobreestimas. No tengo lazos con la princesa consorte, pero mi madre era muy cercana a ella. Tal vez ella le habló a la princesa consorte para que te cuide. El príncipe heredero y el segundo príncipe son rivales. Quizás el príncipe heredero quiera aliarse con los Torres, y mandó a la princesa consorte a hacer un favor a Doña Rojas. ¿No es por ti, al final? ¿Acaso no tiene que ver contigo? No digas tonterías. Soy súbdito de Nueva Granada. Solo le soy fiel a Nueva Granada y a su majestad. Nunca me involucro en disputas partidistas. Además, aunque no hubiera princesa consorte Sofía, también te protegería. Dije, Berest, dijiste que me protegerías. ¿Qué pasa entre ti y la princesa Lucía? ¿Por qué está obsesionada contigo? Tú misma lo llamaste obsesión. Y quienes tienen obsesiones, cuanto más no tienen algo, más lo desean. De hecho, solo la vi una vez. Fue el año pasado al volver a Ciudad Real. Fue muy de paso. Ni siquiera vi su rostro. Oye, ¿por qué siento que de repente estás celosa? ¿Quién dijo que estoy celosa? Solo tengo curiosidad. O sea que la princesa Lucía se enamoró a primera vista. Es cierto. Tu belleza es peligrosa. Qué sensata es. Ya que no estás celosa, no tendré que darte una lección. Ya que doña Isabel no está celosa, mejor hagamos algo de lo nuestro. ¿De qué lo nuestro? Señor. 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 Llegaron los regalos de la casa Torres y una carta de la señorita. Al menos tiene corazón. Y se acuerda de su padre. Y en el sobre pintó a mano un pájaro y flores de alegría. Es simple, pero es de corazón. No deje que beba, tío Blanco. Vigílelo. Ay. Señor, la señorita mayor insistió en la carta que le vigile para que no beba. Ay, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Por qué todos escuchan a esa niña de Isabel? La señorita mayor lo hace por su bien. Su devoción es conmovedora. Retira solo 3.000 de mi cuenta. Ah, no, 5.000. Para que no me diga tacaño. Busca a alguien de confianza para entregárselo, y de paso, averigua sobre los Torres en Ciudad Real. Sí. Dicen que se debe contar solo buenas noticias. Mi hija mayor nunca ha soportado una ofensa, nunca ha aceptado perder. Pero ¿qué si pasa algo? Es mejor que tenga más dinero. Señor, claramente extraña a la señorita mayor y no lo quiere admitir. ¿Qué significa esto? Segundo, permíteme salir libremente. ¿Quieres salir de la casa? Sí. ¿Cuándo?
Si no tienes prisa, mañana es mi día libre. Y te acompañaré. Quiero salir hoy mismo. Dicen que Ciudad Real es muy animada, pero llevo días aquí y nunca he podido salir a pasear. Ay. Tranquilo. No te preocupes. No me escaparé a Santa Clara. Otra vez con tus tonterías. Qué suave es. Pediré a Pedro que prepare un carruaje. Y que te acompañen 2 guardias. Doña Isabel, vaya donde quiera, solo díselo a ellos. Sí, pero no vayas a sitios aislados ni muy concurridos para evitar accidentes. Sí. La comida callejera, come poco. Bien. Y otra cosa, si te cansas de caminar, descansa en un café. No te agotes, vuelve antes del atardecer. Ay, ya. Sal de una vez. Ya se está oscureciendo. Cerrarán las puertas. Recuerde, señora. Sí. ¿Quién dijo que Fernando es callado? Habla mucho. ¿Cuánto cuesta? ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! Señora, alguien galopa por la calle. Si no lo detenemos, habrá heridos. Hay muchos civiles indefensos en la calle. A un lado. Si esperamos a las guardias, será tarde. Rosa, deténgalo. Sí. Despacio. Señora, es este. Galopaba por la calle. ¿No sabes que no se puede galopar en la ciudad? Galopar es un delito. Si alguien muriera, sería homicidio intencional. Yo. Con esa ropa fina, se nota que es un niño rico de familia noble. Odio a estos holgazanes, que no valoran la vida. Rosa, atalo. Y llévalo a la corte. Sí. ¿Cómo se atreven? Yo soy. Señora, no lo lleve a la corte. ¿Por qué? ¿Conoces a este patán? Él es el joven Carlos. ¿Quién? Joven Carlos. De la familia. Mejor así. ¡Ay, duele! ¿Quién eres? No me pellizques. Deja. Te voy a... No me provoques. Joven Carlos, mejor cállate. Pedro, ¿eres Pedro? Ven a ayudarme. Si no, mi hermano se quedará sin este buen hermano. Lo siento, joven Carlos, no puedo salvarlo. Tu mujer. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? ¿Y tú, Pedro? ¿Por qué la obedeces? ¿Acaso traicionaste a mi hermano y te fuiste con ella? Parece que el joven Carlos no ha madurado. Deja así. Que el joven Carlos reciba una paliza no es mala idea, para que no duden de mi lealtad al marqués. Pedro, atrápalo. A la mansión. Sí. Pedro, no te atrevas. Suéltame. ¿Eres mi cuñada? No lo pareces. ¿En qué no? Te ves muy llamativa. Mi hermano no le gusta eso. Él es muy serio y rígido, y sin romanticismo, ni si fueras una diosa. Al casarte con él, no te habrá ido bien, ¿verdad? Habla claro. Sin rodeos. Quiero decir que si lo que pasó no se lo cuentas, te aceptaré como cuñada, y te diré todos los gustos de mi hermano. ¿Qué dices? Tu aceptación no significa nada para mí. Además, los gustos de tu hermano, si quisiera saberlo, se lo preguntaría. Él mismo me lo diría. ¡Qué exagerada! Mi hermano no es así. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué? ¿Cómo es que al salir regresas así?
¿Por qué regresas con mi hermano Carlos? ¡Y qué desastre! ¿Acaso los asaltaron? No fue un asalto. Cabalgó a galope. Casi muere. Madre, ¿acaso no recuerda la lección del señorito Camilo? Su Majestad lo castigó y aún está en cama. Si no llegábamos a tiempo, él habría terminado como el señorito Camilo. Claro que recuerdo. Mamá, yo. Cállate. Yo... Eres un inútil. Saliste un rato y ya andas mal. Actuando como un niño rico, cabalgando a galope. Siempre pensé que en casa tu tercer hermano era el rebelde. Y resulta que eres tú. Mamá, no es así. Eso no sé por qué pasó. No sabía nada. No te excusas. De todos mis hijos, tú eres el más atrevido y el más salvaje. Si nadie te controla, no sabes qué hacer. Madre, mejor esperemos al marqués. Calma, madre. Hermano. Mi señora, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? ¿Te asustaste? Te lo dije, mañana te acompaño. Estoy bien. Fue solo un accidente. Además, si te hubiera acompañado, ¿acaso no habría pasado nada? Al menos no en mi campo de visión. ¿Este es mi hermano mayor? ¿Tan serio y reservado? Arrodíllate. Hermano, me equivoqué. ¿Te das cuenta? ¿Crees que solo decir que te equivocaste te exime de lo que hiciste hoy? No quise decir eso, hermano. Solo... Perdón, hermano. Estoy dispuesto a aceptar el castigo y asumir toda la responsabilidad. Sin quejas. ¿Acaso has pensado que si tu cuñada no actuó con decisión y Pedro y los demás no ayudaron, qué consecuencias habría ahora? Si hubieras muerto o te hubieras lastimado, te lo habrías buscado. ¿Y los demás? Los inocentes que sufrieron por tu culpa, esas personas inocentes, ¿acaso sus vidas no valen nada? Y siempre dices que quieres ser gran general, pero ni siquiera puedes proteger a la gente. ¿Con qué derecho quieres ser general? ¿Con qué? Te pregunto. Tu cuñada te salvó hoy. ¿Le has dado las gracias? Cuñada, gracias. Si no fuera por ti, habría causado un desastre. Bien que lo sepas. Corregir el error es lo mejor. Hermano, sé que me equivoqué. Castígame. Bien. Aplicad el castigo. Carlos, hermano. El castigo. ¿El castigo? ¿No es demasiado severo? Hermano. El castigo es demasiado severo. Soy como su padre, mamá. En Los Torres, quien cometa un error será tratado igual. Si Isa no hubiera estado hoy sería un desastre. ¿Acaso quieres que él siga los pasos del señorito Camilo? Espera. Espera. Vi que querías decir algo. ¿Por qué te callaste? Te vi en el caballo, agarrando las riendas con fuerza, gritando desesperado. No parecías querer lastimar. Si hay una razón oculta, dilo. No sé por qué ese caballo se volvió loco. ¿Loco? Sí. Ese caballo lo compré muy caro. Quería llegar a casa antes del anochecer. Pero al entrar a la ciudad, como si algo lo hubiera asustado, empezó a galopar. Hermano, por más que haga travesuras, no me atrevería a galopar por la calle. Así que, de verdad no fue a propósito. Solo que no sé por qué el caballo se volvió loco. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no estaba seguro. Temía que si lo decía, ustedes creyeran que buscaba excusas para justificarme. Además, es mi culpa. Así que lo malinterpreté. Aunque no fue a propósito, todavía eres culpable. Desde hoy, ve a arrodillarte al salón y reflexiona bien. Sí.
Espera. Cuñada, ¿algo más? Estoy bien. Pero tu madre quiere hablarte. ¿Qué tengo que decir? Madre. Su rostro, sus ojos, dejan claro que quiere hablar. Ve a cambiarte y cura esa herida en la cara. Si vas al salón ancestral así y los ancestros te ven, ¿qué se van a pensar? Ve rápido. Sí. Madre. Sabe que malinterpretó a mi cuñado. ¿Por qué no se disculpa? ¿Disculparme? Soy su madre. ¿Qué adulto se disculpa con un menor? ¡Qué indecencia! Si un adulto malinterpreta a un menor, también debe disculparse. Si no se disculpa, esa culpa permanecerá en su corazón. Si en el futuro ve a mi cuñado, esa culpa será más profunda. Y la distancia de mi cuñado también será mayor. En el futuro temo que se alejen mucho. ¿Qué me enseña una mocosa? Carlos, mira cómo habla. Controla a tu esposa. Madre, Isa no tiene la culpa. Es joven. No se ofenda. Creo que tiene razón. Vayan. Llévate a tu esposa. Mamá, yo también creo que mi cuñada tiene razón. Usted lo golpeó por enojo. Debería disculparse. Tú también vete. Hice enojar a tu madre. ¿No estás enojado? No solo es mía. También es tuya. Apenas la he visto. No puedo decirlo. Tranquila. ¡Ay! No me interrumpas. Mi madre no está enojada. Solo se sintió humillada. No te preocupes. Lo sé. A eso se le llama enojo por vergüenza. Entonces, en el futuro, no seré así. ¿De qué hablas? Cuando tengamos hijos, no los trataré así. Quiero ser un buen padre. Aún es pronto. Ya veremos cuando los tengamos. Ay. Habíamos planeado salir hoy, pero apenas llegué a Encanto y esto me retrasó. De pronto recordé que hoy en el café hablaré de algo importante con el hermano Javier. Creo que ya es hora de ir. Oye, ya que vas a salir, ¿por qué no me llevas? ¿Cómo vas por el camino? Entonces, me haré a la idea de llevarte. Gracias, esposo. ¡Cuñada! ¡Cuñada! ¿Vas a salir a pasear hoy? ¿Qué? ¿Tú también sales? Justo quiero comprar ropa nueva y quería que me ayudaras a elegir. ¿Qué le pasa a esta chica? Siento que su actitud hacia mí es mucho mejor. Vamos juntas. ¡Vaya! Esta ropa. ¡Ah! ¡Doña! Ah, buenas tardes, señoras. ¿Qué desean ver? Queremos ver ropa lista. Nos muestre un poco. Claro, por aquí. Valeria, te queda muy bien este vestido. Oye, primo Gabriel, ¿qué te parece este vestido? ¿Me queda bien? Valeria, te queda bien todo. Ya que te gusta, lo compraré. Solo para verte sonreír. Valeria, el primo Gabriel te trata muy bien. ¿Por qué yo no tengo un primo tan bueno? ¡Cuñada! ¡Qué lindo vestido! María Torres. Primo Gabriel, ¿qué haces aquí? María. Hermana Valeria, hermana Andrea, ¿también vinieron a comprar ropa? María, tienes muy buen gusto. Escogiste el mismo vestido que yo.
María, este vestido. Valeria lo vio primero. Dáselo a Valeria. Pero a mí también me gusta mucho. En todo, primero los primeros. María, ¿acaso no lo sabías? Primo Gabriel, no quise decir eso. Si esta ropa la compró la hermana Valeria, no le quitaría lo que le gusta. Justo lo compraré. Elijan otra cosa. Pero aún no lo compraste, ¿no? ¿Por qué no puedo comprarlo? Tranquila. Si a María le gusta, se lo cedo. Valeria, eres muy buena. ¿Por qué Valeria debe ceder? El conjunto y los zapatos. Son 300 taeles. ¿No puedes pagarlo? ¡Tú! Disculpen, señoritas, gracias por su visita. Pero este vestido azul ya tiene dueño. Así que no puedo venderlo. ¿Quién lo reservó? Yo pagaré el doble. Este. Ni el triple. Gerente Dorado, empáquelo y envíelo a la Casa Torres. Bien. ¿Quién eres? ¿Por qué nunca te había visto? Seguro. Es la nueva esposa de mi primo. ¡Qué vulgar! ¿Quién eres? ¿Y quién es tu primo? Soy Valeria Rojas. Doña Valeria de la Casa Torres es mi tía. Mi primo es el marqués de San Miguel. Entonces, saluda. Llámame cuñada. Tienes razón, cuñada. Valeria fue descortés. ¡Alto! No te maltraté. No te hagas la víctima. Así que eres Isabel, la que robó el lugar de mi hermana. ¿Y tú? Es la hermana de la primera esposa de mi hermano, la señorita mayor Patricia Fuentes, Andrea Fuentes. El lugar de tu hermana. ¿Qué lugar? ¿Un altar? ¿Te atreves a humillarla? Le diré a mi cuñado lo irrespetuosa que eres. Ella es la primera esposa. Solo eres la segunda. ¿No eres tú quien la humilla? Usas los asuntos de tu hermana en público. ¿Qué pretendes? Siempre dices que tomé el lugar de tu hermana. Yo creo que eres la que más quiere tomar su lugar y casarte con tu cuñado. ¡Tú! ¡Mientes! No quise decir eso. Tú, no manches mi honor. Te pusiste roja de vergüenza y rabia. ¿Te asusta? Ay, ya. No digo más. Olvídalo. ¿No parecería que tengo algo que ocultar? ¿Qué decía, señorita Rojas? Nada. Doña Isabel, sé del poder de las Torres. Pero eso no te da derecho a insultar a Valeria. ¿Te maltraté? ¿Quién te crees que eres para darme lecciones? ¿Te crees digno? ¡Tú! Si no sabes cuál es tu lugar, no me importaría que Rosa te dé una paliza para despertarte. Cuñada. ¿Qué? ¿Los vas a defender? No. Es el primo Gabriel Linares. No es nadie. En efecto, no es nadie. Pero creo haber oído que los Torres no tienen parientes Linares. ¿Qué clase de primo es? Cuñada, se equivoca. El primo Gabriel es hijo de mi tío. Mi prima lo llama primo porque nos llevamos bien. Ah, ya veo. Así que solo se inventan lazos. ¿Pero qué relación tienen? ¿Por qué usan la misma ropa? ¿Acaso están conectados y se pusieron ropa similar sin avisar? Vaya, es cierto. Esos dos. Tal vez sí haya algo. María, no te equivoques. Que usemos ropa similar es pura coincidencia. No fue a propósito. Si te molesta, la tiraré luego. ¿Qué ropa usen? O si se malinterpretan, aunque se estén enamorando, no nos incumbe. María es inocente, pero no se crean tan listos. Y no la tomen por tonta. Doña Isabel, la respeto como mayor. Pero no tiene por qué ser tan cruel. ¿Me respetas como mayor? Entonces deberías arrodillarte y postrarte. ¿Yo?
¿Cruel? Solo dije la verdad. ¿Y me llamas cruel? Ni tan cruel como tu cara. No eres nadie y te crees superior. ¡Qué arrogante! Mejor ve al espejo y lávate ese mal olor. ¿Con qué derecho me juzgas? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No dejas hablar así de mi cuñada! ¿De verdad la defiendes contra mí? María, ¿no te gusta Gabriel? ¿Y ahora por esta mujer vas a romper con nosotras? Gerente dorado. ¿Así es como la boutique Encanto trata a sus clientes? Exacto. Cuando llegamos, dijeron que el vestido no estaba reservado. Pero para complacer a esta mujer, ignoran el orden de llegada y se lo venden a ella. ¿Acaso su tienda quiere seguir abierta? Señorita Fuentes, se equivoca. En realidad no le vendimos a doña Isabel. ¿Cree que soy ciega o sorda? Hace un momento no decía eso. Se lo regalé a doña Isabel. Y no solo eso, todo la boutique Encanto. Si a doña Isabel le gusta, puede llevarlo. Vaya. No, podemos llevarla a su casa. Para que elija. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿De dónde salió esta doña Isabel? ¿Cómo es que nunca habíamos oído de ella? Gerente dorado, dígales por qué. Porque doña Isabel es la dueña de Encanto. Todo lo que hay aquí es la dote de doña Isabel. ¿Qué dijo? ¿Cómo es posible? Esta tienda lleva más de 10 años. Sí, 12 años. Santa Clara, Ciudad Real, San Gabriel. Hay 3 boutiques Encanto en Nueva Granada. De la misma fuente. Mi madre las abrió cuando era niña, para mi dote. Mi cuñada es increíble. Solo vienen señoritas de familia. ¿Pero quién tiene una tienda tan grande? Así que ella es muy rica. Cuando era tan pequeña, su madre ya planeó su futuro. Tengo muchas hermanas, y mis hombres no ayudan. Mi dote se divide en varias partes. ¿Por qué siendo mujeres, el trato de Isabel y el mío son tan diferentes? Pero, si te gusta esta ropa, podría regalártela. ¿Acaso quiere ceder ante mí? Pero los vestidos de mi boutique Encanto no se venden a perras ni a perros. Deja de decir tonterías. Valeria y yo somos inocentes. Primo Gabriel, hermana Valeria, de verdad. Prima, te lo creas o no, no siento nada por el primo Gabriel. Sé que siempre te ha gustado Gabriel. ¡Cállate! Si sigues difamando a los demás, no te sorprendas si te pego. Ustedes 3 mejor lárguense de mi tienda, no ensucien mi lugar. Señores, por favor. ¿Qué tienes de especial? Solo te apoyas en los torres. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Largo ya! ¡Qué lista es María! ¡Qué lista es Isabel! Hoy me humillaron en público. Algún día les pagaré con la misma moneda. Si quieres ir tras él, no te detendré. Pero si en el futuro te pasa algo, no te ayudaré. No pensaba ir tras él. Solo me siento muy tonta. No noté algo tan obvio. Sí que lo fuiste. No tiene talento, ni es guapo, ni tiene figura, ni clase. ¿Qué viste en alguien así? No entiendes. No entiendo. Yo tampoco. De niño me trataba muy bien. Aunque engordé, nunca dijo nada malo. No sé por qué cambió tanto. Bueno, no pienses más. Mejor mira estas flores. Por cierto, veo que te gusta este vestido. Te lo regalo. ¿De verdad? Gracias, cuñada. Así que lo compro para mí. Qué bien es tener una cuñada así.
No pensé que fuera así. Es muy aguda y muy fuerte. Carlos tiene suerte. Yo creo que es muy agresiva. No perdona. No tiene paciencia. Se dice que hay que buscar una buena esposa. El señor Torres se casó con una flor de primavera con espinas. Salud, hermano Javier. Hermano Torres, basta. ¡Tú! Una palabra más, y será la última de tu vida. ¡Qué grosero! Tú eres el grosero. Señora. Hermano. Cuñada, ya me voy. ¿Qué haces ahí parada? Sube ya. No soy un perrito o gatito para subir cuando me llamas. Señora, hay mucha gente. Si nos demoramos, habrá un atasco. Y tendremos que volver a pie. Señora, la calle sí se está llenando. ¿Qué te pasa? Saliste muy animada. Y ahora pareces un petardo. ¿A dónde vamos ahora, señora? Ya no quiero pasear. Quiero volver. Veo que no estás muy contenta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo enojar? Tú. ¿Yo? ¿Cuándo te hice enojar, señora? Manzanas glaseadas. Manzanas muy ricas. Señora, hay manzanas glaseadas. ¿Quieres probar? Deténgase. Rosa, ve a comprar una bolsa de castañas y manzanas glaseadas. Sí. Señora. Señora. ¿En qué la ofendí, señora? Ay. No sé quién fue. ¿Quién dijo que no se enojaba fácil? No estoy enojada. Solo estoy molesta. Quiero castañas asadas. Toma. Están frías, no saben bien. Tengo sed. Quiero agua. Por favor, señora. Se enfrió. No quiero. Buscas pelea. ¿Y qué si es así?
Debe haber una razón. Señora, ¿por qué te enojas sin motivo? ¿Cómo que sin motivo? Si no fuera por ti, ¿por qué ellas me buscarían problemas y me pondrían de mal humor? ¿Ellas son los Fuentes y los Rojas? ¿Cómo lo sabes? Porque las tiendas están muy cerca. Y hablaban bastante alto. Así que pude escucharlas. No fue a propósito. No me metí porque no quería que creyeran que depende de mí en todo. Además, sé muy bien que con tu inteligencia puedes lidiar con ellas. Si me hubiera metido, solo daría de qué hablar. ¿Por qué suspiras? Solo no esperaba que la señora tuviera una familia tan ilustre. Entonces no te preocupaba que me intimidaran. El oficial Zúñiga vigila afuera. No dejará que la señora corra peligro. Siendo así, hay algo que quiero dejar muy claro. Dígame, señora. Hoy, por tu bien, no les hice caso. Pero si en el futuro son tan tontas y se meten conmigo, no me culpes. No será solo una discusión. No me importará su estatus. Ni a su propia madre le cede. ¿Qué merecen los Rojas y Fuentes? Una es tu prima y la otra tu cuñada. ¿No las defenderás un poco? Pero usted es mi esposa. La señora de los Torres, madre de mis futuros hijos. ¿Acaso no debería apoyarla usted? Bien. Pero, ¿quién es la señorita Mayor Fuentes? ¿Por qué nunca la he oído mencionar a nadie? Es una mujer común. Parece que no la conoces bien. ¿No es tu primera esposa? Señora, no pregunte más. No preguntaré más. Olvídalo. No debí preguntar. De todos modos, no es asunto mío. ¿Qué quiere decir, señora? ¿Cómo que no es asunto suyo? ¿Acaso no es así? Para ustedes, solo soy una mujer de clase baja y una simple madrastra. Soy una extraña. ¿Por qué buscarme problemas y sufrir? Si no quieres decirlo, no te obligaré. Al final, es tu asunto, asunto de ustedes. Isabel, ¿sabes lo que estás diciendo? No lo entiendo. La boca que anoche me besó con tanta pasión, ¿cómo puede decir cosas tan frías ahora? Claro que lo sé. No tienes que decir mi nombre, ni mirarme con esa mirada tan arrogante, y mucho menos amenazarme. ¿Arrogante? ¿Amenazar? ¿Acaso en su mente soy esa persona? Estás cansada de pasear hoy. Descansa bien. ¿Por qué no me llamó? Señora, ¿peleó con el marqués? No. Haz lo que tienes que hacer. Sí, iré a calentar agua para que tome un buen baño esta noche. Luego le secaré el cuerpo, le masajearé las piernas y la espalda para relajar sus músculos. Sí. ¿Por qué Fernando se ve tan enojado? Solo alguien que le importe se enojaría por mis palabras. Si está tan enojado, ¿acaso le importan mis palabras? ¿Será que Fernando de verdad le importó? Marqués, llegaron los Torres.
Dicen que ofendieron a la señora por accidente. Vienen a disculparse con ella. ¡Que se larguen! Sí, sí. ¡Entra! Marqués, la cena está lista. ¿La quiere ahora? Ya lleva varias horas sin comer. Ve a preparar sopa de paloma. Sí. ¿Por qué te andas con rodeos? Habla. En la cocina dijeron que solo quedaba una paloma. Y ya la prepararon como la asada que pidió la señora. Los criados sufren por los celos. El marqués está muy irritable ahora. Está como una pólvora. Podría explotar. ¿Aún quiere comer? ¿No dijiste que la señora la quería? Entonces, ¿qué voy a comer? Pásatelo, hambre. Vengan. ¿Qué hora es? Marqués, son las 8. Vengan. ¿Qué ordena, Marqués? ¿Qué hora es? Marqués, es mediodía. ¿Pasó algo en la casa? No. ¿Y alguien vino? Tampoco. Ni una sola persona. Estuve de guardia esta mañana. Ni una mosca entró. No me importan. ¿Por qué debería importarme? ¿Para qué sufrir? Con tanta frialdad, parece que ya no tengo esposa. Vaya, señora, qué bien. Vuela muy alto. Tú sube, descansaré. ¡Ay! ¿Qué pasa? Señora, nuestra cometa parece que se rompió y se fue. ¿A dónde voló? ¿Podemos recuperarla? Parece que cayó al patio delantero. Olvídalo. Solo volvemos a subir otra. ¿Alguien? Marqués. ¿Qué alboroto? ¿Qué está pasando? Marqués, estaba afuera y encontré una cometa. ¿De dónde viene? Vino del patio de la señora. Acabo de preguntar. La señora voló cometas hoy. ¡Qué animados! Puede actuar como si nada hubiera pasado y volar cometas. Parece que es como ella dijo. No le importo. ¿Acaso quiere decir que debía ser como esta cometa? Volando libre, pero cayó en mi patio. ¿Y ahora está atrapada? Marqués, esta cometa, ¿debo devolverla? No. Marqués. Si alguien la busca, dile que estoy aquí. Que la señora venga por ella. Sí. Seguro vendrás. Hasta que anocheció. Y no vino por la cometa. ¡Alguien! Marqués. ¡Quémale esta cometa! Sí, sí. ¿Qué pasa, hermano Javier? Llevas varios días sin ir a la oficina. Me preocupé por tu salud y vine a verte, pero te veo con un aspecto cada vez peor. ¿Acaso peleaste de nuevo con tu esposa? ¡Qué tonterías! Solo estoy muy ocupado. Claro. No pareces alguien que pelea. Al máximo, cuando te molestas, te enojas solo. ¿Es tan obvio? Pero dicen que el amor de esposos es eterno. Y que los pleitos se olvidan en la cama. Oye, escúchame. Ve y discúlpate con tu esposa. No te fallará. Si ni siquiera sabes lo que pasó entre ella y yo, ¿por qué estás tan seguro de que es mi culpa? Entre esposos, no importa quién tiene la razón.
Lo importante es que alguien ceda. Ay, si nadie cede y siguen así, incluso la mejor persona se cansará. Y entonces, no valdrá la pena. Ah, claro. Si tu esposa no está en tu corazón y crees que no es importante, entonces olvida lo que dije. Bueno, ya me tengo que ir. Hoy mi esposa me trajo el almuerzo que preparó. Si no como, se enfriará. Hasta luego, hermano Fernando. Si no me importara en este tiempo, ¿cómo habría llegado a este punto? ¿Cómo es que por las palabras de una mujer pierdes la razón? Un hombre digno debe ser firme, ¿entiendes? Isabel es solo tu esposa, y una esposa debe obedecer a su esposo. Por eso no tienes la culpa, escúchame. Te equivocas por completo. Tienes más de 10 años que ella. Ella está sola, lejos de su familia al casarse contigo. Como esposo, debes ser comprensivo y tolerante. Es solo darle una salida. ¿Qué tiene de malo? Cierto. Tal vez ese día solo habló por enojo. Ya la he ignorado por días como castigo. Además, si peleamos, ¿acaso lo tengo la culpa? Hay muchos mañana, y mañana nunca llega. Si sigues esperando, tal vez se decepcione y vuelva a Santa Clara, y te arrepentirás. Tienes razón. Cierto. Mira, esta boda la ordenó el emperador. Si se casan y en menos de un mes se divorcian, nadie saldrá impune. ¿Verdad? Sí. Así que por el bien de todos, deberías disculparte. Debes disculparte. Discúlpate. Marqués, ¿qué pasa? Ah, hay una carta. Es para la señora. Es de Santa Clara. Justo a tiempo. ¿Qué desea, Marqués? ¿Qué te trae por aquí, Marqués? Ah, aquí tienes una carta de Santa Clara para ti. Gracias. Somos esposos. No hay que ser tan formales. Mi señora, me equivoqué ese día. Perdón. Espero que me perdones. También me equivoqué. Te perdono. Estamos a mano. Qué hermosa. ¿Pasa algo más? En mi despacho tengo asuntos que atender. Volveré a la cena. Ve. Ni siquiera intentó retenerme. Ay. Señora, escuché que el señor le respondió. 1000 taels. Mi padre fue muy generoso esta vez. Claro, es su hija legítima. ¿A quién más iba a ser generoso? En unos días retira el cheque y compra para ti ropa y joyas nuevas. Gracias, señora. Es muy buena conmigo. En la próxima vida volveré a ser su sirvienta. ¡Qué tontería! Ah, señora, cuando el marqués se fue, parecía tener algo que decirle. Lo que quiso decir pero no dijo, no era tan importante. Quiero ver cuándo vendrás a buscarme. ¿Por qué hace tanto calor? ¡Ay! ¡Carlos Torres! Me vas a matar de susto. ¿Despertaste, mi señora? A estas horas de la noche, en vez de ir a tu cuarto, ¿qué haces aquí? La cama de allá es muy dura. No podía dormir. ¿No te gusta dormir en una cama dura? Lo más importante es que... te extrañé, mi señora. Si no eres Fernando Torres, ¿quién eres? Bájate de Fernando Torres ahora mismo. Ya, señora.
Ya basta. Solo tú puedes asustarme, y yo no puedo asustarte. No hay nada tan fácil en este mundo. Señora, cuando te pedí que no preguntaras, no fue porque preguntaras mucho, sino que sobre los Fuentes nunca quise hablar mucho. No es por defenderlos, sino que, sobre el matrimonio con los Fuentes, para mí, siempre fue una deshonra. Entonces habla rápido, quiero dormir. Don Alfonso Fuentes fue mi maestro. Hace 10 años, tras mi éxito, quería darle la buena noticia lo antes posible. Se alegró mucho al saberlo y dijo que cumplió un deseo. Pero al mismo tiempo estaba muy enfermo. En sus últimos momentos tomó mi mano y dijo que le quedaba un último deseo en la vida, y era... Así que... Hizo que la hermana de Patricia se casara contigo para que se unieran en matrimonio. Qué lista, señora. Lo adivinaste. Pero escuché que... La señorita mayor Fuentes tiene una enfermedad congénita, y hasta los médicos determinaron que no pasaría de los 20. Eso es porque don Alfonso creía que los jóvenes Fuentes no eran de fiar, y temía que al morir perdería el contacto con ellos. Así que alguien lo incitó a este desesperado plan. Entonces, ¿por qué aceptaste? Porque antes no me interesaban las relaciones. Y como fue el último deseo de mi maestro, me casé sin pensar. Qué tonto eres. Los Fuentes querían que Patricia me diera un hijo pronto. Pero ella era muy frágil. Solo vivir ya era muy difícil. No podía tener hijos. Así que el día de la boda, fingió un ataque. Aguante un poco. Llamaré al médico. Te curará a fondo. Gracias, señor Torres. Al día siguiente me fui a mi cargo. Y no volví por años. O sea que no compartieron la cama. Y como no tuvo hijos, vivió unos años más. Los tres compartimos la misma pena. Cuando tenía 8 años, mi madre murió. Todos tenían madre, menos yo. Todos decían que los huérfanos son como la maleza. Si mi madre estuviera viva, seguro sería una hija muy feliz. Mi señora me da lástima, pero no eres maleza. Eres un tesoro. Al oírte mencionarlo, de repente recordé que mi abuela murió cuando tenía 5. Mi padre murió a los 16. Mi abuelo murió a los 19. Solo quedamos mi madre y yo. Y no nos conocíamos bien. Año 10 del emperador Alejandro. Camino a mi puesto me atacaron bandidos. Me cortaron el hombro. El cuchillo era así de largo. Año 15 del emperador Alejandro. Me topé con piratas. Luché a muerte con ellos. Caímos al agua juntos y casi muero. Y también, hace unos años, me incriminaron y estuve medio mes en prisión. ¡Maldito! No estás compitiendo conmigo en sufrir. ¡Ay! Me golpeaste justo en mi vieja herida. ¡Ay! Perdón. Te lastimé. Tranquila. Ya sanó. Solo te asusté. Imbécil. ¿Te sientes mejor? Entonces, antes del matrimonio, ¿aún eras virgen? No hablemos de eso. Respóndeme claro, sin rodeos. Dime. ¿Y qué si es así? Así que a tu edad, sigues siendo un soltero de oro. Con razón antes estabas tan torpe. No fue nada placentero. A mi edad,
Torpe. Tan puro y casto. Muy bien. No sirve halagarme. Ay, hoy es mi día libre. ¿De verdad no te gusta, señora? ¿O me desprecias? De verdad subestimé la competitividad de un hombre de casi 30. Señora, el marqués le envió esto. Tráelo para verlo. Es una tienda. ¡Qué bien! Ahora su cuenta tendrá nuevos ingresos. Avariciosa. Entonces cuídalo tú. Descuide, señora. Estará a salvo. Un modesto regalo. Espero que te guste. Dale esto al marqués. Dile que es mi regalo de vuelta. Sí. Así que este palito de pelo lo talló Fernando Torres mismo. Pasa. Marqués, es de la señora. Dice que es un regalo. Es hecho por la señora. Mi obra maestra. ¿Te atreves a rechazarla? Al fin el señor y la señora se reconciliaron. Quien más sufrió estos días fuimos nosotros, los sirvientes. Ahora el temporal pasó y el sol volvió a salir. ¿Te gustó la finca que te regalé? La tierra del Cerro Verde. Vale oro. ¿No te duele dármela? ¿Nadie más se opone? Esa es mi propiedad privada. Eres mi esposa. Te la regalo. Si me disculpo, debo darte un regalo. Yo también te hice daño. Debería preparar un regalo muy sincero y muy valioso. Si asientes, estás muerto. Ya lo tengo. No me interesa. Isa lo hizo con sus manos. ¿Por qué lo rechazaría? Este es el perdón de oro. Bien. Lo tomaré como perdón. Así que esto queda resuelto. Un toque para sellarlo. Están muy sospechosos. ¿Qué está pasando?
Primo Gabriel, te extrañé. Desde que volví de la boutique Encanto, mi padre me encerró en casa. Menos mal que hoy me sacaste. Valeria, yo también. Estos días has sufrido mucho. Primo, ahora solo tú puedes ayudarme. Valeria, solo dime y te ayudaré. Ya sabes que me casaré con el príncipe Ricardo. Pero por lo nuestro, está enojado con los Rojas. Mi padre valora su honor, y ahora está muy decepcionado de mí. Mi única oportunidad es aprovechar que el príncipe elija una concubina, para recuperar su aprobación. Si ayudas al príncipe a ganar a los Torres, le hablaré muy bien de ti ante el príncipe. Entonces, en tu carrera, subirás rápido. ¿Los Torres no apoyan al príncipe heredero? ¿Cómo los atraigo? ¿Tonto? María Torres. No le gusta. Solo busca el momento para tener relaciones con ella. Los Torres tendrán que casarla contigo. Y como eres mi primo, así, los Torres tendrán que apoyar al príncipe Ricardo. No puedo con Isabel Ramírez, pero con una simple María Torres, sí sé cómo darte una lección. Pero... Cuando tengas tu título, me iré contigo. ¿Te parece? ¿En serio? Claro, claro que claro. Bien, lo haré sin falta. María Torres. ¿No es la hermana de la familia del cuñado? No, debo avisarle a la señorita mayor. Señor, un pastelito. ¡Qué rico! Otro, por favor, para que mi cuñada lo pruebe. Le pago. Señorita, espere. ¿Cuánto cuesta? Señorita, ya debemos volver. Doña Isabel se preocupará. Tranquila, quiero pasear más. Naranja, tienes muchas cosas. Ve a casa. Que mi cuñada las pruebe. Regresaré pronto. Una brocheta. Señorita, espéreme aquí. Vuelvo enseguida. Ve. Malas noticias, señora. La señorita desapareció. Cálmate. ¿Qué pasó? Es que fui a comprar con la señorita. Y luego... ¿Quién diría? Busqué por toda la zona y no la encontré. No quise demorarme y vine a avisarle, señora. María no es una niña. Es mayor. No se pierde tan fácil. Solo hay dos opciones. O en el camino tuvo un imprevisto y no puede ir. O alguien la secuestró. ¿Qué hacemos ahora? ¿La señorita fue secuestrada? Lo más importante ahora es encontrar a María. Rosa. Avisa al marqués. Que mande más hombres. Y vigile a los vendedores de esa calle. Sí, voy enseguida. Naranja. Ve a preguntar dónde desapareció. No reveles su identidad. Sí. ¿María desapareció?
¿Quién tendría tanto valor? Solo he estado en Ciudad Real 2 veces. No conozco el lugar. Por favor, manden hombres a buscar a María en secreto. Además, no le digan a mamá aún. Lo sé. Temes que mamá se desmaye. Y si alguien difunde esto, aunque María vuelva ilesa, dañará su reputación. Sí. Y más, manden más hombres a vigilar el palacio del príncipe Ricardo, sobre todo a Valeria. ¿Quieres decir que ella la secuestró? Es la principal sospechosa. Además, se nota que María es de clase alta. Los ladrones también tienen cerebro. ¿Por qué elegirla a ella? Además, aparte de Valeria, no puedo imaginar a quién más le guarda rencor. ¡Duele! ¿Dónde estoy? ¡Gabriel! ¿Dónde estoy? ¿Qué pretendes al secuestrarme? Sigue siendo la misma glotona de siempre. Pareces una pelota. Me costó un gran esfuerzo traerte hasta aquí. María se preocupa mucho por su figura. Odia que la llamen gorda. Si le digo esto, seguro se romperá a llorar. ¿Y qué si como mucho? ¿Comí tu arroz? ¿A ti qué te importa? Va. Grosera. Antes María era muy obediente. No pensé que ahora se atreviera a contestarme. Sí, soy grosera. ¿A ti qué te importa? Si no puedes conmigo, ¿no es porque eres muy débil? Estoy gorda porque tengo suerte. Va. ¿Desde cuándo eres tan picante? Lo aprendí de mi cuñada. ¿Qué picante? Soy muy aguda. Y dices ser un erudito. Solo te pregunto, no tengo nada en contra de ti. ¿Por qué me secuestraste y me trajiste aquí? Cásate conmigo. Solo si te casas conmigo, el príncipe Ricardo volverá a apoyar a Valeria y a los Rojas. Así podré volver a la academia, tomar los exámenes y algún día estar frente al gran salón. Y honrar a mi familia. ¿Estás loco? ¿Qué tonterías dices? No me casaré contigo. Siendo así, entonces actuaré según el plan original. ¿Qué vas a hacer? ¡No te acerques! ¡No te acerques! Si me tocas, mi hermano no te lo perdonará. En este lugar desierto, ¿a quién esperas que te salve? Ni lo sueñes. ¡Cuñada! ¡Hermano, ayúdame! ¿Y bien? Ordené cerrar las puertas. Hay revisiones en cada esquina. ¿Qué hacemos? Señora, el gerente de Encanto pide verla. Dice que sabe dónde está la señorita Torres. Hazlo pasar rápido. Marqués, señorita, es lo siguiente. Ayer en el almacén vi a Valeria y Gabriel actuando de forma sospechosa. Escuché que conspiran para secuestrar a la señorita Torres. Qué osados son Gabriel y Valeria. Vamos, llévanos a María rápido. Sí. ¡Cuñada, ayúdame! ¡Cuñada, ayuda! Creo que escuché la voz de María. Vamos. ¡Cuñada, cuñada, ayúdame! ¡Cuñada! ¡Hermano! Cuñada, al fin llegaste. Creí que nunca volvería a verte. Ya pasó. No llores. Ya pasó. Ya pasó. Atádenlo. Ese inútil de Gabriel. ¿Acaso falló? Se logró, señora.
Rápido, llama a los hombres. ¿Por qué gritas así? ¡Qué ruido! Tranquila. Tu querido primo no murió. Solo que parece que está muerto. Isabel, ¿qué quieres? Soy concubina del príncipe Ricardo. Te sugiero que me sueltes, o si no... Tú. ¿O si no qué? Si el príncipe Ricardo ve que estás acostada con Gabriel, ¿qué crees que pensará? María, eres la víctima. ¿Qué quieres hacer? Me salvaste, cuñada. Haré lo que digas. Tu pañuelo. Tu ropa interior. Tu insignia. Tu bolsita. Estos 4 que prueban tu identidad están en mis manos. Si te atreves a hacerle daño a mí o a los que me rodean, estas cosas van a aparecer en otros hombres que no sean el príncipe Ricardo. Para salvar la imagen real, tú morirás sin duda. ¿Tú me dejas ir así? No te perdono, solo te di una salida. Depende de ti. Entiendo. Cuñada, ¿volverá a hacer algo así? Tranquila. Se trata de su vida y reputación. No lo hará. Bájalo. Al calabozo. Sí. Cuñada, ahora de verdad, cada vez tienes el porte de la señora de la casa. Parece que nada te detiene. Señora de la casa. No basta con el porte de la señora de la casa. Hay que tener cosas concretas. Lo que tiene la señora de la casa, yo también debería tenerlo. Marqués, ¿aún recuerdas lo que me prometiste como tercer punto? Te concedo la administración del hogar. Bien. Mañana hablaré con mi madre. Al volver a casa te entregaré el sello y las cuentas de la familia. ¿Tan rápido aceptaste? Pensé que te dudarías. Ya te lo había prometido antes. Eres la señora de los Torres. Administrar el hogar es lo justo. Si Isa lo quiere, se lo daré. Entonces, cuando nos casamos, ¿por qué no me lo diste? Recién te habías casado. Si te hubiera dado el control de la casa, seguro mi madre y los demás se habrían ofendido. Pero ahora es diferente. Todos ya ven tu capacidad. Puedes hacerlo sola. Confío en ti. ¿Solo confías tanto en mí? Señor Torres. ¿Qué? ¿No te gusta mi confianza? Claro que sí, pero si no confiases en mí, no importa, porque yo tampoco confío. Zorrita. Zorro viejo. No quieres perder nada. ¿A ti te gusta perder? No. Pero si es con mi señora, no me importa. ¿Qué pierdes? Lo que ganas es un banquete. ¿Ah, sí? Tienes razón. Suegra, con todos aquí quiero decir algo. ¿Qué pasa? Quiero el sello. Tú. Tú. ¿Qué dijiste? Repítelo. Quiero el sello. ¿Mi cuñada es tan atrevida? ¿Qué dijiste? Repítelo. Quiero el sello.
Ya me estás pidiendo el sello en la cara. ¿Sabes lo que significa este sello? Claro que sí. El sello simboliza el poder doméstico. ¿Y aún así lo pides? Te casaste hace poco y ya quieres mi poder doméstico. Además, eres solo una niñita. ¿Sabes qué es administrar un hogar? Claro que sí. El sello y registros de los Ramírez estaban en mis manos. Antes de casarme, cuidaba de todos los asuntos del hogar. Todo muy ordenado. Nunca hubo ningún error. Los Ramírez son los Ramírez. Aquí son los Torres. ¿Cómo los puedes comparar? Exacto. ¡Ay, tú! Te casaste hace unos meses y yo digo que... Madre, esta es mi decisión. ¿Tu decisión es? El sello y los registros debían haberse entregado a Isa el día de la boda. Por varias razones se retrasó hasta hoy. Ella es mi esposa, es la señora de los Torres. Madre, si no tiene poder, cuando asista a reuniones de la sociedad de Ciudad Real, ¿acaso no será simplemente menospreciada y mirada con desprecio? Isa es muy capaz, todos lo ven. Además, me preocupa que no aguante. Los registros del final del año, al ver unas páginas le duele la cabeza. Y el resto lo revisan otros. Este chico, ¿por qué expone a su madre en público? Aunque quiero retirarme pronto, si acepto de inmediato a Isa, los demás se ofenderán y creerán que la favorezco. Así que, en vez de sufrir dolores de cabeza y estrés... Mejor entrégaselo a Isa. Sí, señora, ya tiene su edad. Debe cuidar su salud. Mamá, acepto que mi cuñada tenga el sello. Yo también. Conociendo a mi cuñada, creo que al administrar hará que la casa Torres prospere. Mamá, si la quiere, entrégaselo. ¿Tú también aceptas, Beatriz? Ya te dije, me llamo Beatriz Rojas, no Beatriz. Yo acepto, no me voy a pelear con ella. Ya que todos están de acuerdo, se lo doy a la casa principal. Gracias, madre. Desde hoy, por fin podré dormir hasta las 12:45 de la mañana. ¿Qué te pasa? Ay, María es muy joven. Cuñada, ¿por qué te enojas con ella? Yo solo estaba jugando con ella. Pero, ¿quién eres tú? Es de la tercera rama. Es Rojas, Beatriz. Es la heroína de los Torres. El nieto mayor de la rama principal lo tuvo ella. Solo tuvo un nieto mayor. No hay de qué presumir. No es que los Torres se queden sin herederos, ni que tuviera 10 de golpe. Así que eres la cuñada menor. La próxima vez, antes de hablar, preséntate primero, para que no crean que eres un pariente aprovechado. ¡Tú! Escuché que hoy despertaste a mediodía. Ay, qué lástima por mi cuñado. Que tuvo que fingir un malestar para posponer el té hasta ahora. Si lo sabes tan bien, ¿acaso te escondiste debajo de nuestra cama? Oye, dices tonterías. No hice eso. Si no es así, ¿con qué derecho dices que mi marqués finge estar enfermo? Quiero decir que ignoraste a mi suegra. Y no quisiste servirle. Es cierto que no le serví el té de mañana, pero sí le serví el de mediodía. Además, mi suegra lo tomó. Y dijo que estaba muy rico. ¿Verdad, suegra? ¿Cuándo te dije que el té estaba bueno? Si le gusta, suegra, más tarde puedo venir a servirle el de noche. No hace falta. Si tomo té de noche, ¿cómo voy a poder dormir? ¡Qué vulgar! Decir algo así. Es de una familia humilde. No tiene clase. Tú de familia noble, y con tan poca educación. Mamá, mírala. Ya basta. No peleen. María, eres menor. ¿Deberías decir mujer fatal? Y tú, Beatriz, es pura mentira. ¿Lo tomas en serio? Ramírez, ¿no puedes ser más comprensiva? Me temo que se equivoca, suegra. Siempre he sido de no buscar problemas con nadie. Si me tratan con respeto,
Yo les devuelvo el favor. Mire, ¿acaso dije algo en contra de la cuñada segunda? Ellas dos me provocaron primero. ¿Acaso esperan que me quede callada y me agache? Esta boda la pidió su familia Torres en persona. Y fue orden del emperador. No fui yo, Isabel Ramírez, quien insistió en casarme con ustedes. Si tienen alguna queja, pueden ir a ver al emperador y pedirle que reconsidere. En lugar de estar aquí dándome problemas a mí, la nueva esposa. ¿Qué te pasa? Nada. Solo me siento mal del estómago. No sé si comí algo malo. ¿Cómo es posible? La comida de la casa siempre es limpia. ¿Cómo puede ser? Iré al palacio. Traeré al doctor Yáñez para que te revise. No hace falta. Felicidades, Marqués, doña Carmen. Doña Isabel está embarazada. Mi señora. Tendremos un bebé. Sí. Tendremos un bebé. Cuando termine con esto, iremos juntos a Santa Clara a darle la noticia a tu padre. Sí. ¿Qué estás tocando? Solo son 3 meses. Aún no tiene forma. Igual estoy feliz. Tonto. Desde hoy, debes protegernos bien a tu hijo y a mí. Tranquila, señora. Haré todo por protegerlos. Hoy fui a ver a su majestad y le conté lo de los Rojas y Linares. Se lo informé. Se enojó mucho y ordenó exiliar a ambas familias a Puerto Sur. Gracias, Fernando. Dime, si nos hubiéramos conocido antes, ¿nos habríamos amado más? Señora, la verdad, el día de nuestra boda no fue la primera vez que nos vimos. Entonces, ¿nuestra primera vez cuándo fue? 9 de marzo, año 18 del emperador Alejandro, a las 9:45 de la noche. Volví a Ciudad Real, pasé por Santa Clara. Coincidí con el Festival de Flores. Me quedé un día más por el mal tiempo y te vi en el puente. ¿Por qué me lo cuentas hasta ahora? Si te lo hubiera dicho antes, conociendo tu carácter, solo te habrías reído de mis pensamientos. Señora, desde que te casaste conmigo, ¿alguna vez te has arrepentido? Jamás.